vamos a decirlo así, porque lo dice la ley, no se me ocurrió a mí. Entrar como turista a Estados Unidos no es un derecho, es un privilegio. Uno no tiene derecho a entrar como turista. Uno tiene que ganárselo, tiene que poder conseguir la visa. Los oficiales en los consulados tienen un amplio poder para tomar decisiones. Y tienen que decidir a veces en muy pocos segundos, y a veces hay de todo, como en toda profesión, y por ahí el oficial se levantó de mal humor o le cayó mal cómo una persona venía vestida. El oficial tiene razones para creer de que los tatuajes tienen alguna vinculación con una actividad ilegal o una organización criminal. Allí podrían sí denegarte la visa o la entrada a Estados Unidos, que el matrimonio tiene que ser verdadero y no tiene que ser con la única intención de conseguir papeles. La intención de la visa de turista no puede ser ir a tener un hijo para que el hijo obtenga la ciudadanía estadounidense. Antes de empezar con este video, les quiero recomendar unas cápsulas llamadas Edford que sirve para tener un mejor desempeño en la intimidad. Si ya tienes tiempo viendo mis podcasts, habrás visto que las he estado recomendando mucho porque son muy efectivas. Hoy vienen en nueva presentación. No sé si vieron en otros podcasts que la caja era más gruesa, las cápsulas venían en unos botecitos. Ahora viene la cosa más práctica, vienen las dos cápsulas de esta forma. Y pues aquí lo dice la cajita, una para él o una para ella. Ustedes escojan. Recuerden que se tienen que tomar la cápsula 30 minutos antes de la actividad. Y pues ahora sí van a ver los resultados. Están de venta únicamente en Farmacia Guadalajara. Si donde tú vives no hay Farmacia Guadalajara, les voy a dejar un link en la descripción de este video para que las compren en línea y les llegue hasta la puerta de su casa. Vamos a empezar con este video. Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. El día de hoy vamos a tocar el tema sobre inmigración y me encuentro con mi amigo Julio. ¿Cómo estás? Hola, Gusgri, gracias por la invitación. ¿Cómo va la cosa? Pues aquí, mira, pues ahora sí que pudimos cuadrar esta entrevista que se va a poner muy buena. Y pues me gustaría que te presentaras con la gente y pues que nos digas los temas que vamos a tocar. Bueno, mi nombre es Julio Llanarte, como bien decía, soy abogado de inmigración en Estados Unidos y hay muchos temas que se pueden tocar, Gusgri, de interés para la gente, que son las visas de turista, las visas de trabajo, las green cards, las residencias familiares en Estados Unidos y asilo político, lo que vos quieras. Pues podemos empezar sobre lo que más te preguntan. Bueno, nos preguntan mucho en las redes cómo es el tema en los consulados para pedir una visa de turista. Ese es un tema que siempre tiene mucho interés. Siempre hay muchos mitos, Gusgri, en este tema, desinformación, gente con buena intención que a veces por ahí no sabe bien cómo funcionan las cosas. Me parece que es importante que la gente sepa qué es lo que piensan los oficiales del gobierno de Estados Unidos y qué es lo que están esperando que ocurra. Y bueno, te diría que para las visas de turista, una cosa importante que la gente tiene que saber es que cuando uno la pide, uno tiene una presunción en contra de que va a querer quedarse a vivir en Estados Unidos. Por más que uno no quiera, la ley lo dice así. Entonces los oficiales ya entran con una sospecha, digamos así, que uno tiene que dar vuelta y tiene que justificar por qué uno no quiere quedarse a vivir en Estados Unidos. Y las preguntas van a ir en función de esto. Yo acabo de sacar mi visa para Estados Unidos este año, después de haber sido rechazado más de 4 veces. ¡Wow! Es un récord casi. Pues no sé, digo... O sea, ¿tiene mucho que ver que haya insistido tantas veces? ¿O que yo haya cambiado mi estilo de vida para convencer a ellos que no me quiero quedar a vivir ahí? Yo te diría que esa es la clave, esto último que acabas de decir. Cuando a una persona le deniegan una visa de turismo, nuestra recomendación siempre es no vuelvas a intentar a menos que hayan cambiado las condiciones de tu vida, como tú decías. Yo pienso que ese fue mi error. Bueno, pero te la aprobaron. Sí, porque fíjate, ok. Yo tengo ciertos mitos, no sé, en tu caso, tú como abogado, pues nos vas a decir. Yo siempre quise sacar mi visa para Estados Unidos y siempre habían como esos rumores de, no, es que tienes que tener dinero en el banco, tienes que estar estudiando, tienes que estar trabajando, tienes que, pues, tener tu casa, o sea, cosas que tú convenzas pues, en este caso, el del consulado, que te vas a quedar en México, pues, que no te vas a ir a Estados Unidos. Entonces, a veces lo pintaban de una forma como si fuera muy difícil y siento que hasta la fecha, pues la gente sigue desinformando y pues uno no sabe ya cuál es el secreto para que sí te den la visa. Sí, todo eso que estás diciendo es cierto. La ley específicamente lo que le indica a los oficiales en los manuales de los consulados es que busquen factores positivos, factores
como lazos fuertes con el país de origen. Ejemplo, Pedro vive en Ciudad de México y está trabajando en una empresa, tiene dinero suficiente para poder costearse unas vacaciones en Miami y tiene un carro, paga sus impuestos, etc. Todos esos son factores que van a demostrar o ayudan a demostrar que Pedro tiene lazos con México, porque tiene un trabajo en México estable, está ganando un sueldo, tiene una propiedad a su nombre. Entonces, el oficial va a estar balanceando todos esos factores mientras analiza el caso y va a ver si uno puede dar vuelta a lo que te decía antes, esa presunción en contra de que Pedro va a querer quedarse a trabajar en Estados Unidos. Sí, pero aunque cumplas con todos los requisitos, a veces son negadas las visas. Es cierto. También, ¿a qué se debe? Bueno, hay varios factores. Uno de ellos, primero, lo que la gente también tiene que saber, y muchos lo saben, es los oficiales en los consulados tienen un amplio poder para tomar decisiones, que los abogados llamamos la discrecionalidad, que es esa libertad para decidir si apruebo a una persona una visa o no. Y tienen que decidir a veces en muy pocos segundos y a veces... Yo te diría que en general los oficiales consulares son personas muy entrenadas, son oficiales de carrera y en general son serias, pero hay de todo, como en toda profesión, y por ahí el oficial se levantó de mal humor o le cayó mal cómo una persona venía vestida. Esto suena trágico y es terrible porque se cometen injusticias, puede ocurrir, por supuesto. Son humanos también, como vos y yo. Puede ocurrir y ocurre. Hemos ido a alguna convención nosotros de abogados en Los Ángeles de inmigración y ex oficiales consulares nos contaron que tenían ex compañeros o alguno que por ahí sí era muy arbitrario a la hora de darle a tal o cual persona una visa. Y esto da lugar a injusticia y es terrible, pero ocurre. Entonces lo que tenemos que hacer es conocer bien cómo funciona la ley, tratar de mejorar nuestro caso todo lo que podamos y si te parece podemos darle consejos a la gente a la hora de ir a la entrevista para que aumenten sus chances de poder conseguir la visa, creo que. Pues bueno, te diré... No te quiero hacer la entrevista, pero sí, vos me dirás. Sí, claro. O sea, en mi caso te diré que cuando me la negaron, pues no me dieron una explicación. Se supone que te deben de decir, mira, señor, pues le negamos la visa porque pues usted X, ¿no? Lo que sea. No, su visa ha sido rechazada. Y pum, vámonos para afuera, una patada. Sí. Y luego, pues, obviamente, pues ya gastas tu dinero, ¿no? Que son, ¿qué? $160 más o menos. Claro, están cobrando $160. Hay rumores de que irían a subir las tarifas. Lo tiene que confirmar esto el gobierno. Por ahora, al día de hoy, esto puede cambiar en cualquier momento. Ajá. $160 cuesta la visa. Ok. Al yo ir y que me nieguen la visa, ¿sí me tienen que explicar ellos a mí? La ley indica que deberían explicarte, dice así, personalmente por vos y por escrito las razones y a veces los consulados te dan un papelito y te explican... un papelito que está... que le dan a todos. Exactamente. Ya está impreso. Y no hay mucha explicación y la gente se frustra porque no entiende bien. Y nosotros los abogados también, porque cuando viene alguien que me dice, Julio, me denegaron la visa, ¿me ayudás a conseguirla de nuevo? Y le tengo que preguntar qué pasó en la entrevista, por ahí fue hace algunos años, no lo recuerdan o no lo saben y es difícil, tratar de mejorar el caso cuando no sabemos qué pasó. Y sí, hay una discrecionalidad que por definición es arbitraria y da lugar a injusticias, pero ya te digo, en general son oficiales profesionales y lo que tiene la visa de turista es que es una visa que los oficiales tardan muy poquitos segundos en definir si te la otorgan o no. Y de hecho sabemos que muchos oficiales ya tienen determinado si te la van a aprobar o no antes de la entrevista, cuando ya te están llamando para venir, porque ya vieron tu caso y ya tomaron una decisión. O sea, en el momento que se llena el formulario. No, bueno, uno llena el formulario, lo presenta y después llega el momento de la entrevista. Ese día los oficiales así hacen su trabajo diario en el consulado, verán los casos que hay ese día y cuando le toca el turno a Pedro, ya por ahí vieron que no hay mayor problema y se la aprueban. Si tienen alguna duda pueden pedirte, no están obligados, pero podrían pedirte documentación extra o a veces ya ven que hay algún problema y ya van directo a negártelo y no tienes chance de arreglar. Con razón. Estás en problemas. O sea, yo hablo por la experiencia, por lo que he visto, ¿no? Que gente que venía muy preparada con sus folders y de todo, hasta acá. Llevaban hasta las vacunas del perro y todo, ¿no? Entonces, no. O sea, ni les pedían nada. Y hay unos que tampoco les pedían nada, pero sí les daban la visa. Sí. O sea, es porque ya son preaprobados. Es porque el oficial ya había tomado una determinación y simplemente hace un intercambio y quiere confirmar lo que por ahí ya vio por escrito y ya lo decide en pocos segundos. Nosotros sí le recomendamos a nuestros clientes que vayan con documentación de soporte, aunque el oficial no se las pida, porque pueden pasar tres cosas. Como vos decís, que no la pidan,
que la pidan y está bueno tenerlo. O también se genera un efecto de que uno se muestra como una persona preparada y organizada y que tiene documentación y evidencia que respalda lo que está diciendo. Y eso ayuda a la credibilidad desde un punto de vista psicológico, digámoslo así. Entonces me parece importante llevar la documentación. A ver, ¿cómo es lo último que dijiste? Claro, como decíamos, los oficiales, insisto, son personas entrenadas y profesionales, pero son seres humanos. Y la impresión... La primera impresión genera un efecto en todos los seres humanos, nos guste o no, y lamentablemente esto da lugar a injusticias. Pero eso ocurre y tenemos que jugar con eso que existe en la vida real. Y en ese sentido, mostrarnos preparados va a dar esa sensación al oficial de que somos una persona organizada. Y va a crear en general un efecto positivo. No creo que sea algo determinante, pero tenemos que usar todos los factores que tenemos a nuestro favor. Ok, cuando te preguntan, oye, pues, ¿qué debo hacer en la entrevista? ¿Cómo me voy vestido? ¿Cómo me paro? ¿Saludo? Bueno, ahí hay varios consejos que creo que pueden ser útiles para la audiencia y es, en primer lugar, nosotros siempre decimos, y ya te anticipo, te advierto, Gusgri, que la gente a veces se enoja cuando lo digo, pero no me importa, me parece que es un consejo que puede ayudar, y es, hay que ir vestido como si uno fuera a una entrevista de trabajo. No me voy a poner a dar consejos de moda, te pido, pero sí me parece... Buena presentación. Claro, como si uno fuera a buscar un empleo. Uno no va desalineado a buscar un empleo en general. Entonces, eso genera una primera impresión. Ir con el caso bien estudiado. Ir con el caso propio bien estudiado. Saber exactamente, bueno, estoy trabajando en este lugar, que me dedico a tal cosa y empecé a trabajar en tal fecha, gano tal dinero. Porque ¿sabes qué pasa, Gusgri? Aunque uno tenga todo bien, a veces ocurre casi siempre ocurre que uno se pueda poner nervioso. Esto es muy humano, esto es normal. Incluso alguien que tiene todo perfecto puede ponerse nervioso. Todas estas cosas ayudan a ir un poco más en control. Y eso nos va a mostrar más seguros y eso va a generar una mejor impresión. Llegar a tiempo también me parece importante. Hay que tener cuidado con el tránsito. Uno puede pinchar una rueda, puede perder la entrevista por algún imprevisto. Conviene llegar a tiempo. Después también ir con una actitud positiva y amable. ¿Por qué? Porque siempre está bien ser amable, por definición, con cualquier ser humano, pero cuando nos enfrentamos a un oficial que tiene tanto poder, a veces decimos, medio en chiste, medio en serio, que ese oficial allí en ese momento, o el oficial en el paso fronterizo o en el aeropuerto, es lo más cercano a Dios en la tierra en ese momento. Porque puede hacer y deshacer con nosotros con bastante, lamentablemente a veces, con bastante poder. Y entonces queremos ser amables con una persona que tiene, porque nos va a ir mejor en general. Hemos visto casos trágicos de gente que se ha puesto a discutir o a insultarse con el oficial. Esto es lo peor que podemos hacer. Incluso cuando nos deniegan el caso tenemos que ser con respeto. Podemos preguntarle al oficial por qué. A veces ni nos lo van a decir, pero lo podemos intentar. Pero siempre con una actitud respetuosa. Otro consejo útil es, me parece, ser conciso en la respuesta, es decir, contestar lo que nos están preguntando. Ejemplo, si me dicen, Julio, el oficial me dice, ¿usted a qué quiere ir a Estados Unidos? Bueno, fíjese, me gustaría ir de shopping, pero además tengo a mi tía Marta que coció unas tortas riquísimas, unos pasteles de no sé qué. No nos pongamos a dar tanto detalle. Contestemos los que nos están preguntando. Y otra cosa importante, si no escuchamos bien la pregunta, pidámosle amablemente al oficial que nos la repregunte, porque a veces ha pasado que entendimos mal lo que nos preguntaron, contestamos algo diferente y parece como que mentimos, porque estamos diciendo algo que después el oficial comprueba que no es cierto, pero no quisimos mentir, entendimos mal la pregunta. O sea, no quiero meterle miedo a la gente ni nada, pero son cositas que, digamos, es mejor controlar para evitar después problemas. Háblanos de esas preguntas. O sea, ¿qué es lo que sí o sí te van a preguntar? Bueno, el oficial puede no preguntar nada o puede preguntar lo que quiera. Pero suelen haber las preguntas más comunes que solemos ver tanto en las entrevistas de la visa como en el aeropuerto, porque recuerden, esto es muy importante, uno puede tener la visa, pero por ahí el oficial en el puerto de entrada no lo deja entrar a uno. O sea, tener la visa no es garantía de entrada a Estados Unidos. Atención, hay mucha desinformación con eso. Las preguntas usuales en consulados y en el puerto de entrada, sea terrestre, marítimo o por aeropuerto, son ¿cuál es el motivo de su viaje? Y los motivos para un viaje de turismo son turismo o también un tratamiento médico, que mucha gente no sabe y es importante saberlo. Por ahí puede ser útil tener esta visa para poder ir a un hospital en Estados Unidos que se especialice en algún tema, en alguna enfermedad, etc. Entonces, ¿cuál es el motivo del viaje? ¿Cuánto tiempo piensa quedarse en Estados Unidos? Esa es otra muy común. Y conviene uno saberlo. A veces uno puede sacar la visa sin tener ese plan. No tiene por qué saberlo. De hecho, el gobierno recomienda sacar la visa sin haber sacado los pasajes de avión todavía, porque por ahí te le rechazan la visa.
Otra pregunta es respecto del dinero. El gobierno es muy probable que quiera saber si uno tiene los fondos, los medios para poder solventar el viaje, el pasaje, el hotel, y que ese dinero sea coherente con los planes que uno le está diciendo al gobierno. Si uno dice que quiere ir de shopping a la Quinta Avenida y quiere quedarse en un hotel 5 estrellas en Nueva York, bueno, es probable que ahí el oficial va a querer ver si tenemos esos medios económicos para semejante gasto. Así que esas son las preguntas más comunes, pero pueden haber otras. A veces puede haber un caso concreto en donde una persona tuvo algún problema con inmigración en el pasado y el oficial lo tiene en la computadora, en la base de datos. Puede preguntarnos sobre ese tema también. También nos pueden preguntar, y esto es muy común, si uno tiene un familiar en Estados Unidos. No cualquier familiar, pero sí los padres, los familiares más cercanos, ¿no? Los padres, el marido, la esposa, los hijos, hermanos sobre todo. Y qué estatus tienen. Si están en una visa, son ciudadanos, están sin papeles. Eso el oficial le va a interesar y no podemos mentir en esto. Mentir, Gugri, en cualquiera de nuestras respuestas puede tener consecuencias gravísimas y en algunos casos irreparables. Si mi hermano se casa con una ciudadana americana y pues se va a Estados Unidos y yo voy a sacar mi visa de turista y me preguntan, oiga, ¿usted tiene familiares en Estados Unidos? Ah, pues sí, mi hermano. ¿Eso puede entorpecer mi trámite? En el caso concreto que me estás diciendo, yo no veo que sea mayor problema porque para que un hermano pueda arreglarte, tarda muchos años. Entonces no hay una posibilidad de que uno vaya y el hermano te consiga una residencia fácil, porque los hermanos tardan años en Es que siempre, por ejemplo, cuando vamos a tramitar la visa para Estados Unidos, en México se le conoce como coyotes. No sé si... Sí, perfecto. Sí, ¿sabes? Los coyotes son los que te hacen el trámite, los que te llenan el formulario y a ver, dígame, ¿a qué va a ir? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto y no tienes? Y todo. Y tú le das toda tu información personal, se la das a él y él te lo elabora. Y ellos mismos te aconsejan, así como dices tú, no digas que tienes familiares en Estados Unidos. No digas. No, yo estoy aconsejando lo contrario. Yo digo que digan la verdad. Porque si uno dice, yo no tengo ningún familiar y el gobierno ya sabe que uno tiene un hermano, uno está mintiendo y eso tiene consecuencias muy graves. Es un pretexto para... Claro, no, es grave. Y pueden después no aprobarte nunca más una visa por haber mentido. Y acá el dilema de Julio, pero a veces si digo que tengo un familiar no me la van a dar y si miento tampoco me la van a dar. Bueno, pero mentir siempre es lo peor. Porque pueden denegarte una visa ¿En qué casos denegarían una visa? Me parece importante aclarar cuando uno tiene un familiar. Bueno, cuando este familiar podría arreglarte o cuando uno tiene un familiar muy cercano indocumentado. Ejemplo, yo vivo en Guadalajara y mi esposa es estadounidense y vive en Florida. Bueno, como tenemos esa presunción de que uno va a querer quedarse, que uno tiene que dar vuelta, eso que habíamos dicho al principio de esta conversación, si uno tiene una esposa en Estados Unidos, y bueno, es muy probable que uno no esté yendo de turista y no tenga una intención de turismo, sino de juntarse con su esposa. Con un hermano es menos probable porque, bueno, sí, uno quiere a los hermanos, no estoy diciendo que no, yo adoro a los míos, pero no es lo mismo que la esposa. Con el padre, o la madre es más probable que uno quiera quedarse también, con un hijo también. Entonces, padre, madre, esposo, esposa, hijos, ahí hay una probabilidad de que el oficial diga, esta presunción de inmigrante cada vez es más fuerte porque usted no me está demostrando que en realidad va a ir a hacer turismo. Probablemente se quiera quedar con la esposa. Con el hermano es más difícil. Después a veces me dicen, Julio, tengo que decir que tengo una prima, un tío, ¿no? Esos son familiares muy queridos y cercanos, pero no lo suficiente a los fines migratorios para esto que estamos hablando, porque el primo no te puede conseguir una residencia y no es alguien tan cercano como una esposa, digámoslo así. Okay. Exclusivamente turismo, lo que tienes que decir. Bueno, o un tratamiento médico también se puede. Estos son los dos motivos principales para la visa B2 de turismo, efectivamente. Sí. Uh-huh. Y no puedes decir como que no, pues quiero, pues no sé, tal vez ir a conocer a una muchacha. Bueno, uno sí puede ir a visitar a algún amigo, etc. Una muchacha que conocí por Instagram, en por verdad, Tinder. si fuera la verdad, o sea, sí. ¿Sabes qué, mija? Pues voy a tramitar mi visa para ir a visitarte. Claro. Y tú le cuentas la verdad pues al cónsul. Bueno. No es buena idea, eso sí. Como siempre digo, siempre digamos la verdad. Ahora, tenemos que saber que cuando uno le va a decir a un oficial que uno va a ir a conocer a una muchacha y pareciera haber algo romántico involucrado en esto, si la muchacha es ciudadana o residente y hay un matrimonio, ahí podría haber problemas, porque la visa de turista no es aunque alguna gente lo use así, la visa de turista no está pensada para ir a casarte. Hay otros procedimientos distintos para casarte con un ciudadano, con un residente, que no son la visa de turista. Aunque entrando con la visa de turista finalmente uno pueda casarse con un procedimiento que tiene que hacerse bien, la visa no puede pedirse para eso, y si el gobierno detecta en alguna instancia
es decir, cuando uno pide la visa o cuando uno se presenta en la frontera, en el aeropuerto, que uno va a entrar a casarse, le van a impedir la entrada o le van a denegar la visa. Porque no se usa esa visa para eso. Bueno, te hablaba de esta gente que nos aconseja, los famosos coyotes, que pues te aconsejan mal a veces, como ya te lo dije. A mí me aconsejaban que me pusiera unos guantes de piel. A mí. Sí, porque yo tengo tatuajes, ¿no? De todo el brazo y todo. Mira, vas a ir así, vas a ir acá. Porque hay una ley en Estados Unidos que te niega la visa por tener tatuajes. Esto no es así de ninguna manera y me parece importantísimo que lo aclares. Es una gran pregunta que nos preguntan a diario. No te deniegan una visa por tener tatuajes de ninguna manera. Todos los días, y las personas que nos estén viendo habrá testigos. Si yo tengo visa, vos te acaban de aprobar una visa con tatuajes. No, lo que la ley dice es que si el oficial, y lo dice así textual, tiene razones para creer de que los tatuajes tienen alguna vinculación con una actividad ilegal o una organización criminal, allí podrían sí denegarte la visa o la entrada a Estados Unidos o incluso una residencia luego en un control médico que se hace para las green cards, las residencias. Entonces, un ejemplo sería si uno tiene un tatuaje de los Maras Salvatrucha, la pandilla tan criminal que hay en Centroamérica, bueno, ahí sería un motivo de denegación. O un tatuaje relacionado a la mafia. Pero si a uno le gusta el rock and roll o tiene el tatuaje de un arco iris, no va a haber ningún problema. Si el tatuaje no quedara claro, el oficial podría querer saber un poco más de ese tatuaje. Entonces lo que siempre le recomendamos a las personas con tatuajes es sepan exactamente explicar de qué se trata su tatuaje, porque hay una probabilidad de que, si no es muy claro, haya preguntas sobre esto y el oficial va a estar queriendo ver esto que estoy diciendo. Con razón. Mira, es que yo tengo aquí en mis dedos, no se alcanza a ver en la cámara, dice rock, ¿no se alcanza a ver? Punk rock. Punk rock. Entonces, pues ya en lo que saco los papeles y todo, el día que me aprobaron la visa, me dice era una señorita, me dice: ¿te gusta el rock? No, sí. A mí me gusta mucho el rock también. Pero esa fue la única pregunta y yo, pues sí me acordé de lo que alguna vez me dijeron, pero yo tenía hasta pensado maquillarme los tatuajes. Dije, no, bueno, hagas eso. Me dice, no te tapes porque vas a querer ocultar algo. Eso parece que uno está queriendo ocultar. Los guantes, cuando, por ejemplo, si uno se pone guantes y está en Tijuana, y va a ser raro porque hace calor en general, pero o está maquillado y se nota, no, de ninguna manera hagas eso y me alegra que haya sido así. Yo por eso me la aventé así. Claro. Y fíjate que no me hicieron muchas preguntas, como en otras ocasiones. En general las preguntas que... Puede haber un oficial que es simpático y también le gustó el rock y te haga el comentario, no es que son robots. Pero en general las preguntas que están haciendo tienen que ver con alguna cosa. Están queriendo... Los oficiales, obviamente, el trabajo que tienen que hacer es chequear que se cumplan las medidas de seguridad, que se cumplan los motivos por los cuales uno está pidiendo la visa que uno está pidiendo, que uno tenga los fondos, por ejemplo, en la visa de turista para poder... En fin, las preguntas que están haciendo son para chequear todos estos campos que la ley les obliga a chequear. Es para eso. Bueno, supongo que la siguiente cosa que te preguntan es sobre las visas de trabajo. Ese es el tema número 1 o 2. Porque todos quieren sacar la visa de turista y tienen la idea de sacar la visa de turista y me voy a trabajar. Y pues no es para eso la de turista. Para eso está una especial que es la de trabajo. Exactamente. ¿Esa sí. cómo funciona? Bueno, lo primero es eso, efectivamente. La visa de turista es para turismo, obviamente, y para el tratamiento médico, y no se puede trabajar con la visa de turista. Te anticipo, Gugri, que va a haber gente escribiendo en tus redes diciendo, pero yo conozco a María que está trabajando con la visa. Bueno, que alguien lo haga no significa que esto vaya en contra de los términos de la visa y que si a María la descubren la van a poner en proceso de deportación o le van a impedir una entrada si sale y el gobierno se entera. Tampoco hay una visa de trabajo. Esto es otra cosa que la gente tampoco sabe y está bueno aclarar. Hay varias visas de trabajo, son distintas, todas tienen un procedimiento diferente. Y también hay visas que hay países que califican y países que no califican. Hay visas que son para personas que tienen un título académico, personas que no tienen un título académico, para artistas, para deportistas. La verdad que el sistema migratorio laboral, digámoslo así, es amplio, es muy interesante. En mi opinión, requiere reformas para adaptarse a los tiempos que vivimos, pero para diversas profesiones hay opciones. Bueno, si hablamos de el mexicano normal que quiere ir a trabajar en Estados Unidos, en un McDonald's, o en el campo, en la construcción de casas. Bueno, ¿Se puede tramitar una visa para que él pueda estar pidiendo trabajo? Absolutamente sí. En realidad la visa no es para pedir trabajo. Y esto está bueno aclararlo también. Las visas no las pide uno como uno pide la visa de turista. Ok. La pide una empresa a favor nuestro.
La empresa es el peticionante y uno es el beneficiario. Uno recibe la visa, pero inicia el procedimiento de la empresa. Y acá la pregunta Una empresa de Estados Unidos. Claro, un empleador estadounidense. Y acá la pregunta número 1 es ¿cómo consigo la empresa? Bueno, ese es el problema en general. Por eso mucha gente no puede conseguir la visa de trabajo porque no encuentran una empresa que los quiera contratar. Pero hay cientos de miles, millones de mexicanos han tenido a lo largo de la historia visas de trabajo. Así que aprovecho para mandarle buena energía a todo aquel que quiera lograrlo, pues se puede hacer, no hay que tirarse abajo. Hay miles de personas que lo logran. No es sencillo. Siempre decimos... O sea, no es el mismo procedimiento como la de turista. No. Es más complejo. En este caso, yo tengo una constructora, soy gringo, y digo, ¿sabes qué? Pues siento que los mexicanos este trabajo lo hacen mejor. Abro una bolsa de trabajo. Oye, mexicanos que quieran venir a trabajar a Estados Unidos, yo les pago la visa. Correcto. Hay varias herramientas. Depende del tipo de trabajo. Vos mencionabas que es muy importante el trabajo en el campo. Hay una visa específica para el trabajo de la agricultura que se llama H2A. Entonces es una visa temporal por unos meses para ir, por ejemplo, a cosechar, a sembrar, a los trabajos de la agricultura que es tan importante y tan necesario hoy en día. Y ahí hay falta de trabajadores porque los estadounidenses no quieren hacer ese trabajo. Entonces las empresas estadounidenses, las granjas, los campos, las empresas agrícolas no encuentran personas que quieran hacer este trabajo y eso es una oportunidad para el que se dedica a esto, es una buena visa. Otra es la visa H2B, con B de Boca Juniors, que es el mejor equipo del mundo, aprovecho para decir. Perdón. Pero bueno, esa es una visa que no requiere títulos académicos y que sirve para muchos empleos como también los que dijiste. Un empleo como camarero, en un hotel, en turismo, en construcción, se usa mucho en jardinería. Después hay otras visas que requieren títulos académicos y como la H1B es muy famosa. Pero aprovecho para contarle a la audiencia de México que nos escucha que existe una visa para profesionistas mexicanos que se llama la visa TN, que solo la tienen en el mundo México y Canadá por el tratado que tienen con Estados Unidos. Entonces, si uno es un profesionista mexicano y encuentra una empresa que te quiera pedir la visa, y hay algunas profesiones que pueden, no todas, por ejemplo, médicos, abogados, profesores, ingenieros, arquitectos, y diseñadores. Muchas profesiones, es amplia la lista. Y un profesionista mexicano podría tener esta visa que es muy atractiva porque es muy simplificada y más sencilla que otras visas. Así que es una buena visa para México. Después hay visas, por ejemplo, para personas que tienen habilidades excepcionales. Por ejemplo, una actriz mexicana muy destacada o un jugador de fútbol, un deportista muy destacado también, un científico mexicano que, por ejemplo, está investigando, la cura del cáncer, podría pedir esta visa, incluso podría pedir directamente una green card por sus habilidades excepcionales, habría que ver el caso. Hay visas para periodistas como la visa I, tenemos la visa R para trabajadores religiosos, tenemos visas para diplomáticos, en fin. Para todo tipo de profesión suele haber alguna visa. ¿Qué son más de 30? Y pueden ser alrededor de 30 más o menos. Sí, por ahí anda el número, es mucho. Entonces, cuando alguien me dice, ¿cómo es la visa de trabajo? Bueno, ¿por dónde empiezo? Primera pregunta, ¿qué nacionalidad tienes? Porque si sos de México se habilita alguna que por ahí otras personas no tienen. ¿A qué te dedicas? ¿Tienes una profesión? Pero la pregunta primera va a ser, ¿hay una empresa que te quiera pedir, que te quiera contratar? Ese es uno de los obstáculos que la gente tiene. Ok, pero no, sabes que yo me cerré nada más en A, el que quiera trabajar allá en el campo. Sí. No sabía yo que como tal había visa para cada cosa. Sí, exactamente. La H2A es para el campo, es una visa muy importante. Y con la que te preguntan más es esa, ¿no? Me preguntan mucho por la H2B, que es la del campo mucho, pero la H2B que es la que decía que era para personas que no tienen títulos académicos. Y sirve para hoteles, restaurantes. Sí, pero como tal dices que el hotel te debe de pedir. Claro. Y esta visa tiene un problema y es que el hotel tiene que demostrar que no está encontrando empleados que quieran hacer ese trabajo. Primero tiene que hacer eso. Es una primera etapa con el Departamento de Trabajo en Estados Unidos, donde le dice, mire, quise contratar gente aquí en Estados Unidos, nadie quiere hacer este trabajo, necesito cubrir los puestos, déjeme pedir una visa. Y lo tengo a Pedro que lo haría. Pedro que es de México, por ejemplo. Entonces, esta visa tiene este problema, que la empresa tiene que demostrar que no encuentra a alguien. Cosa que hoy ocurre en muchos empleos, todos lo sabemos. Los americanos hay muchos trabajos que hoy no quieren hacer. Y a veces no están muy bien pagos, a veces sí, depende del empleo. Entonces, ahí es una oportunidad también porque hay muchas vacantes. Hay que ver cómo va a seguir la economía, pero las últimas estadísticas, hay 10 millones de puestos de trabajo vacantes en este momento en Estados Unidos. Así que es como si lleváramos a todo Uruguay y a todo Paraguay enteros, no alcanzaríamos a cubrir tanta oferta laboral. Así que hay oportunidad. Y la TN lo que tiene de bueno es que no hay que demostrar que no hay la que es para México,
para profesionistas mexicanos, no hay que demostrar que no hay un estadounidense que no quiera hacer el trabajo. Así que por eso digo que es una visa más fácil, más simplificada. Nunca digo que ninguna visa es fácil, pero es un poco más fácil que otras, sin ninguna duda. Ok, en eso de los restaurantes o hoteles, como lo mencionas, vendría siendo algo así como una cadena. Por ejemplo, IHOP, que en México hay IHOP. ¿Sabes qué? Pues IHOP, tenemos trabajadores muy buenos allá en México. Claro. Vamos a traernos 3 de allá para acá. Aquí les pagamos hotelito. Les pagamos un poquito menos. No se va con el arreglo. No, bueno, eso es una buena cosa también. Acá hay leyes laborales también estrictas. Uno no puede, y en inmigración también, uno no puede pagarle menos a un inmigrante porque es inmigrante. Pero antes hay era leyes así. para claro, bueno, obviamente había abusos y lo siguen habiendo al día de hoy también, sin ninguna duda, no somos tontos. Pero cuando una empresa pide una visa, tiene que justificarle al gobierno que le va a pagar un salario y ese salario tiene limitaciones, no puede ser menos depende del estado en donde sea el empleo, va a haber mínimos por hora. ¿En California cómo es? En California es un poquito más alto que en otros estados y depende del tipo de empleo que uno vaya a hacer. Hay algunas profesiones que tienen algún mínimo. Creo que ahora el mínimo está alrededor de $15 la hora, por ahí. No lo quiero decir mal, pero por ahí andaba, en California. Sí. Después México tiene una visa muy buena que otros países no tienen, que es la visa E2, para que un mexicano pueda tener su propio negocio en Estados Unidos sin una inversión que sea descomunal, porque hay una visa de inversión que mucha gente escucha que hay que invertir... $500,000. Claro, era $500,000, ahora subió $800,000, que es mucho dinero. Esa es la EB5, que es una green card, es la residencia. Ahora, hay una visa que mucha gente no conoce, de inversionista también, que no requiere semejante inversión y eso va a depender del tipo de negocio que uno ponga. Entonces, si uno es de México, que tiene el tratado con Estados Unidos que le habilita para esta visa, y pone, por ejemplo, no sé, un bar, bueno, no va a poder hacerlo por un monto que no sea tan alto. Y además va a poder traer empleados mexicanos que sean... no cualquier empleado va a tener que ser un empleado que tenga el know-how, que tenga la experiencia, o que sea un supervisor o un manager, pero va a poder traer también empleados de la misma nacionalidad. Y la buena noticia para México es que esta visa te la daban por 1 año renovable y ahora México subió de tenerla de 1 a 4 años. Así que uno puede tener un negocio por 4 años. Si el negocio continúa funcionando bien, lo puede renovar por otros 4 años más y así hasta el infinito mientras el negocio continúe. Así que es un E2, buena visa para mexicanos. Y hay otra también, no muy conocida, que se llama E1, que es similar en cuanto a los beneficios que tiene, pero es para personas que importan o exportan bienes o servicios desde México, cuando esa exportación o importación es sustancial con Estados Unidos, más del 50% de lo que uno exporta. Ejemplo, yo tengo una empresa en México que produce tequila, y yo lo exporto afuera de México, lo exporto a China, a Francia, a Chile y también a Estados Unidos. Bueno, del total de las 100 botellas que yo exporto, al menos 50 tienen que ir a Estados Unidos durante al menos 1 año con un flujo continuo. Y ahí una persona de México va a poder instalar también la empresa en Estados Unidos y entrar con esta visa para poder dirigir los negocios desde México y en Estados Unidos. Se llama E1 para personas que exportan o importan bienes o servicios también. Así que estas son opciones que tiene México que la gente no conoce y están buenas. Y es bueno que la conozcan porque hay herramientas, a veces no son sencillas, pero siempre va a ser mejor que intentar cruzar sin papeles o con la visa de turista y después veo. ¿Viste estos atajos que todos sabemos que ocurren y que después traen problemas o pueden traer problemas? Ok, si yo tengo mi visa de turista y me meto a las tiendas esas de como Ross, con Burlington, esas... y compro muchísima ropa y me la traigo a México a vender. ¿Lo puedo hacer con visa de turista? Bueno, ahí podría haber algún problema cuando uno cruza la frontera, no solo para Estados Unidos, sino también con México, que van a ver que uno está entrando demasiada mercadería que pareciera que no fuera. Sí, pero pues ahí la aduana me va a cobrar. Claro, ahí hay un problema de aduana con México también, que eso ya no escapa a mi expertise, pero si uno está trabajando en suelo estadounidense con una visa de turista y trabajar podría ser interpretado como ir a comprar mercadería, ahí podría haber un problema. Por eso existe esta visa E1, que acaba de decir, de exportación. Claro, no es tan sencillo conseguirla. Pero hay mucha gente que lo hace, ¿no? Lo hacen, sí, pero podrían tener algún problema. Por ejemplo, si esta entrevista la hubiéramos grabado en Estados Unidos, sí, yo como youtuber, claro, que yo tengo mi visa de turista y pues gano dinero de Google y todo eso. Claro. Entonces, ¿me pudiera meter en problemas? Ahí hay una zona gris en el derecho que es la siguiente. Las leyes de las que estamos hablando son leyes que tienen 30, 40 años. Por eso yo te decía hace un rato que hace falta una reforma en las leyes que estamos hablando para que se adapten a los tiempos de hoy. Vos sos un youtuber que por ahí quisieras ir a hacer una entrevista y podrías tener algún problema si lo haces
para algún oficial, porque está entendiendo que vos estás trabajando en suelo estadounidense y estás cobrando además dinero de una empresa estadounidense mientras lo estás haciendo, que es, en este caso, Google, que te paga por publicidad, por ejemplo. Entonces, ahí podría pasar. De hecho, yo tuve un caso, una persona que nos consultó, era una mujer que era una conejita de Playboy y había entrado a Estados Unidos a hacerse unas fotos para después postearlo en su OnlyFans. Y obviamente no puedo decir nombres por confidencialidad, ¿no? Pero era una conejita de Playboy, recuerdo que nos llamó. Y había tenido problemas porque cuando dijo que entraba como turista, no le creyeron. La llevaron a segunda inspección, el famoso cuartito tan temido, y le revisaron en teléfono, tablet, computadora, y allí vieron que estaba hablando con una productora que le iba a hacer las fotos, creo que OnlyFans es una empresa estadounidense, y ahí le impidieron la entrada y la deportaron con 5 años sin poder volver a entrar a Estados Unidos. Le cancelaron la visa. Le cancelaron la visa con deportación, sí. O sea, te lo pregunto porque tengo varios colegas pues que se graban en Las Vegas y hacen un videoblog, que van a Los Ángeles y suben ese videoblog a YouTube. Y yo me digo, caray, pues trabajaste en Estados Unidos y subiste el video, y digo, no tendrá problema que el gobierno diga, a ver, vente chiquito. Pues yo creo que pudieran tener problemas y los pueden tener. Los podrían tener. Ahí hay como te digo, hay un área gris del derecho y ahí va a depender de qué determine el oficial en concreto en ese momento. O sea, ¿tú crees que eso ya queda a criterio? Sí, yo creo que ahí, como la ley es vieja y no está adaptada a estos nuevos trabajos, como el que tú tienes de poder filmar aquí y allá y ganar... Sí, yo por eso no me quise arriesgar. No, claro, por supuesto. Pero yo creo que algunas personas podrían, sin ninguna duda, si lo hicieron con una visa de turista, podrían tener sin duda algún problema con algún oficial o en la embajada al renovar la visa. Sobre todo, digamos... las redes sociales están a disponibilidad de todo el mundo, si son públicas sobre todo, y cuando además uno pide una visa de turista en el propio formulario actualizado, hace ya unos años, te piden las redes sociales que usaste en los últimos 5 años y uno tiene que escribir cuál es tu YouTube, si tienes uno, tu Facebook, tu TikTok, etc. Esto sí me lo pidieron en la última entrevista que tuve. También los emails, las direcciones, los teléfonos que uno son los últimos 5 años. Porque ya ves que la gente en el Facebook decía, ay, te amo Donald Trump. O sea, ponían, para que si el gringo, el consulado, mira, este ama a Donald Trump. Ahí, digamos, en principio si uno tiene una opinión política que le gusta tal o cual político, eso no debería ser un problema con un oficial serio. Pero si uno en una red social publica algo que tiene que ver con actividades ilegales, por ejemplo, ¿sabes quién puede tener problemas que la gente no sabe? Si uno tiene muchos posteos con armas, podrías tener un problema, aunque tengas tenencia para valga la redundancia, tenerla. ¿Por qué? Porque armas, drogas o cualquier cosa que pueda dar a creer que hay alguna actividad ilegal, y en este contexto de gran discrecionalidad que tienen los oficiales, hemos visto que hay personas que no les han dado la visa o no se las han renovado. Incluso cuando me dicen, Julio, pero yo tengo la tenencia legal, y bueno, no posteen fotos con armas, no posteen fotos con nada que parezca alguna sustancia ilegal prohibida, alguna droga. La droga, Gusgri, en Estados Unidos, en el derecho migratorio, puede tener, si uno tiene algún problema con drogas o algo relacionado con drogas, problemas de lo más serios que uno puede ver en inmigración. La ley es de lo más dura con estos temas. Si uno tiene algún arresto, alguna detención, ni hablar una condena, incluso aunque es por tenencia, salvo que sean menos de 30 gramos de marihuana, pero para el resto, incluso, y acá cuando yo cuento esto me dicen, bueno, pero en California es legal, no importa. Estamos hablando de leyes federales de todo el país, no importa que en tal o cual estado tal o cual sustancia sea permitida. Esto lo regula el gobierno federal para todo el país y sin duda mucha gente tiene serios problemas y a veces no pueden arreglar nunca más volver a entrar a Estados Unidos. Bueno, háblanos de cuando te cancelan la visa, las razones. Las razones pueden ser múltiples. Las más comunes son cuando alguien viene con una visa que no es adecuada a lo que en realidad, a la intención que tiene. Ejemplo clásico, tengo la visa B2 de turismo, y entro a Estados Unidos y le digo al oficial, no, mire, yo vengo a un concierto de Harry Styles, y el oficial no me cree, revisan mi teléfono y ven que, por ejemplo, posteé en Instagram que había trabajado en Estados Unidos sin una visa, que lo habilite, o que tengo un mensaje de texto de alguien que me quiere contratar, o que vengo a casarme con mi novia y no lo dije, y dije que venía de turismo. Entonces ahí uno mintió, dio una intención que no era la verdadera, y ese es el motivo clásico y ocurre, mientras estamos hablando ahora, debe estar ocurriendo en algún aeropuerto de Estados Unidos esto que estoy diciendo. Es así. O en algún puerto de entrada terrestre o marítimo. Ese es el motivo clásico. O sea, usar una visa de turista para trabajar, casarse, etc. También puede ser una visa de estudiante, que es común, y un estudiante por ahí para solventar los gastos, que son altos, por ahí trabaja sin permiso
También. Ahí también esa es bastante común. Esa es una razón de las más comunes. Te diría que esas son las clásicas. Pero, por ejemplo, yo que cruzo a Caléxico desde Mexicali, a ver, ¿a dónde va? No, pues voy aquí a Jack in the Box a comerme una hamburguesa. Ah, ¿y a qué? Hombre, ¿qué tantas preguntas? O sea, que yo me ponga como que, hombre, ¿qué tanta preguntadera, hombre? Que llegara a ser como esa actitud negativa. Ahí mismo pudiera él cancelarme la visa. No hagas nunca eso, la verdad. Te lo pido, por favor. Te lo pido, Gugri, Dios santo. Sí, no, o sea, obviamente no, digo, pero debe de haber gente así. Pero todo el tiempo. Y yo escucho a veces casos, a veces le digo, tuve algún cliente que sé que es temperamental y le digo, señor, tranquilo, si el oficial, usted no le discuta, porque ya sé cómo termina la película. Pero termina mal esa película. A ver, ¿cómo? Pero bueno, uno tiene que ir con una actitud amable. Ahora, si el oficial comete alguna arbitrariedad en el mundo de las visas de trabajo, ya sea en un consulado o en la frontera, después va a ser bastante difícil que uno pueda arreglarlo. Por más que sea injusto, y suena feo lo que estoy diciendo, pero cuando uno no está en territorio estadounidense, esto de, bueno, yo tengo derecho a un abogado. No, en el consulado no hay derecho a tener un abogado, a menos que un oficial consular lo permita, pero no, uno no tiene el debido proceso, digamos, las garantías de la defensa en juicio, derecho a un abogado, que uno escucha siempre en las películas, y que en México es así la ley, la constitución, y lo mismo en Estados Unidos. Cuando uno está interactuando en la frontera o en el consulado, ya te digo, el oficial es lo más cercano a Dios en la tierra. Suelen ser profesionales, no es lo más común que haya alguna cosa muy loca que se levantó de mal humor y te vio mal. ¿Ocurre? Por supuesto que sí, todos lo sabemos, pero no es lo más usual. Puede ocurrir. Si hay algún problema en la aplicación de la ley, un error legal, decimos los abogados, existen algunos recursos para poder revisar esa decisión con un supervisor. Si hay un error fáctico, algo que pasó ¿a qué viene usted? Vengo de turismo y el oficial me entendió mal. Ahí estamos más complicados para poder arreglar la situación. Pero si hay una mala aplicación de la ley, incorrecta, hay recursos para poder arreglarlos, pero ya te digo, la chance de poder lograrlo es muy, muy bajita. Porque hay una doctrina histórica en el derecho estadounidense y que tiene el aval de la Corte Suprema, que se llama, que es la potestad que tiene el gobierno y tiene mucho poder y discrecionalidad para poder tomar decisiones en la frontera y en consulados. Y después es muy difícil para una persona poder dar vuelta esta decisión y eso es muy triste y muchas veces injusto porque se cometen arbitrariedades a diario, obviamente, porque los oficiales son humanos. Así que es difícil, sinceramente, y es triste a veces porque por ahí la familia no puede juntarse, se frustran los sueños de que una persona pueda estudiar en alguna universidad, o uno que tenía el sueño de ir a Disney a conocer a Mickey y no puede. Todo esto es importante y a veces por una arbitrariedad uno no puede lograr este sueño. Es triste. Sí, te pregunté porque hay varias personas que hacen como una comparación entre el ciudadano americano y el turista, ¿no? Claro. Porque a veces los oficiales pueden ser groseros como, a ver, te voy a revisar, pásale acá. ¿Y a dónde vas? A ver, bájate rápido. Y hay gente que dice, a mí no me hablas ese güey, porque yo soy ciudadano. Sí. Al turista sí, porque el turista le puede quitar la visa. Pero yo te lo pregunto así directo, como tal, sí, porque no cooperaste de la forma que él quiso, porque no le contestaste lo que te preguntó. ¿Puede él en ese momento? Pues te cancelo, te la quito. Sí, obviamente. Sí. Pasa todo el tiempo. Como tienen este poder, esta discrecionalidad tan grande, tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser amables, no solo porque está bien ser amable. Pero el ciudadano... Y el ciudadano tiene más, digamos, es ciudadano estadounidense, no tiene, digamos, vamos a decirlo así, porque lo dice la ley, no se me ocurrió a mí. Entrar como turista a Estados Unidos no es un derecho, es un privilegio, no es un derecho. Siempre están en el derecho los derechos y los privilegios. Uno no tiene derecho a entrar como turista. Uno tiene que ganárselo, tiene que poder conseguir la visa, dar vuelta a esa presunción en contra que uno tiene, demostrarlo. Hola. Claro, entonces seamos inteligentes y seamos amables. El ciudadano estadounidense sí tiene, en principio, un derecho a poder entrar en su país, a menos que haya algún problema, pero en general no hay. Entonces se genera, porque somos humanos, en esa interacción con la autoridad, se equiparan los poderes un poquito así, digamos, tienen... digamos, menos poder de decisión el oficial con un ciudadano estadounidense, y eso hace que algunos ciudadanos estadounidenses no tengan un trato amable que hay que tener con cualquier persona, por más que uno sea ciudadano, por más que uno sea de Marte, no importa. Sí, porque de hecho hay videos que
que sale un güey, no sé si lo has visto, no sé, ¿qué te importa que le preguntan? Sí, claro. Creo que es un checkpoint, ¿no? Me parece. Claro, sí. Que me vale madre, ¿y por qué no hablas español? Por mis huevos, y Claro. y yo como que, caray. Bueno, también hay que decir que hay discriminación, eso no podemos ignorarlo. A veces, insisto, son los menos, pero puede ocurrir que algún oficial que por ahí, por el aspecto de tal o cual persona, pueda suponer tal o cual cosa de esa persona y eso da lugar a injusticias. Y a veces pasa que suponen de un ciudadano estadounidense y ahí el ciudadano se enoja porque dice, ¿qué me estás queriendo acusarme de? Yo soy ciudadano estadounidense. Estas cosas las vemos a diario, pero es lamentable que pueda ocurrir eso, que a uno le hagan, por eso decimos, vayamos a una entrevista, sobre todo con un juez, en un consulado, etcétera, como si fuéramos una entrevista de trabajo para disminuir la chance de que se generen estas cosas injustas, que igual pueden ocurrir, claro que sí. Después, otro motivo de cancelación de visa muy común que no dijimos aún es porque uno se quedó más tiempo del permitido. O también, atención, si uno se quedó mucho tiempo, y acá vienen las preguntas de cuánto es mucho tiempo, no hay un número en la ley, pero he tenido casos de personas que nos consultan que me dicen, Julio, yo entré como turista, me dejaron quedarme hasta 6 meses, me quedé 4 meses, o sea que salí antes de tiempo, y después cuando quise pedir una renovación de visa no me la dieron. O cuando quise volver a entrar no me dejaron pasar. Pero yo cumplí con la ley, ¿por qué? Porque el oficial del consulado o del aeropuerto o la frontera terrestre o marítima puede suponer que le pareció raro que alguien se haya quedado tanto tiempo de vacaciones. Y claro, la ley no impide que alguien se tome una vacación de 5 años, o de 1 año, o de 3 meses. No hay nada ilegal en eso. Pero le va a parecer raro al oficial y va a querer ver un poquito más de por qué ocurrió. Y entonces ahí sí, por ahí nos revisan el teléfono, la computadora, tablet, redes sociales. ¿Qué hizo Juancito? ¿En qué trabajó? 4 meses en Estados Unidos. Le puede parecer raro, pero es totalmente legítimo. Bueno, ahí puede, cuando uno se queda mucho y siempre preguntas cuánto es mucho, y va a depender del oficial que te toque en suerte. Yo no te puedo decir 2 meses y 7 días está bien, más que eso no funciona así. Está la discrecionalidad, el poder que tienen los oficiales de balancear los elementos del caso para tomar una decisión. Entonces, por ahí a un oficial 2 meses no le parece mucho y al oficial de la ventanilla de al lado le parece mucho. Y ahí es la monedita. ¿Qué oficial no tocó? Así que... Ok, una historia muy típica. Yo y mi pareja tenemos visa. La embarazo. Cruzamos cuando ella tiene 8 meses. Sí. Y da a luz en Estados Unidos. Sí. Esto pasa todo el tiempo. ¿Y es legal eso? Mira, la intención de la visa de turista no puede ser ir a tener un hijo para que el hijo obtenga la ciudadanía estadounidense. Porque vamos a empezar por el principio. Cuando un ciudadano de cualquier país del mundo haya entrado como haya entrado a Estados Unidos y lo tiraron por helicóptero, no importa, tiene un hijo en territorio estadounidense, la Constitución de los Estados Unidos le otorga por derecho la ciudadanía estadounidense a esa persona. Entonces, mucha gente lo sabe y viene aquí a Estados Unidos a tener sus hijos para que el hijo tenga la ciudadanía estadounidense y, bueno, muchos suponen que al cabo de unos años por ahí también puede arreglar a otros familiares de esa manera, etc. Y para darle al hijo la ciudadanía estadounidense que tiene muchos, obviamente, beneficios. La visa de turista, como dijimos, es para turismo y para un tratamiento médico, no para ir a tener un hijo para que obtenga la ciudadanía. Pero si uno va a Estados Unidos y su intención principal no es esa, sino el turismo o está con alguna visa para ir a trabajar o estudiar y resulta que estando allí tiene un hijo, eso ocurre y no hay problema. Pero los oficiales cuando ven a una persona con un embarazo avanzado, tanto en el consulado como en el aeropuerto, es probable que van a querer indagar y aparte los manuales consulares así lo obligan al oficial a que investigue qué es lo que está pasando allí y si la intención de la mujer embarazada es efectivamente, la principal intención es tener un hijo para darle los papeles estadounidenses. Y ahí te deniegan la entrada. Pero también hay problemas cuando alguien tiene un embarazo y miente y dice, no, yo no vengo a tener el hijo acá porque no me interesa que mi hijo tenga papeles, y después eso ocurre, ahí uno mintió cuando entró porque dijo que venía de turismo, pero en realidad su única intención era que el hijo tenga los papeles. Y ahí incumplimos los términos de la visa, mentimos en la intención y esa visa es cancelable o no renovable, o uno podría estar ya en situación de poder ser detenido y deportado finalmente, si hace eso. Ok, pero si yo paso con ella, normal, ¿a dónde van? Por una hamburguesa, pasamos, me quedo ahí las 3-4 semanas que pasa, da luz, y ya nos regresamos con nuestro bebé, Sí. ya con sus papeles. Sí.
Y luego, pues, volvemos a entrar. A ellos se les sale en la computadora. Mira, ellos podrían ver que, claro, que uno está entrando con un hijo que es ciudadano estadounidense, que nació en tal fecha, que coincide con la entrada que ustedes habían tenido. Y ahí que nos puede quitar la visa. Pueden cruzar los datos y podrían querer investigar un poco más. Y podría, sin ninguna duda, el oficial podría determinar que mentiste cuando les dijiste que querías la hamburguesa. En realidad ibas a tener el hijo porque entraste 20 minutos a tenerlo y saliste, digamos. Sí, sin ninguna duda podrías tener problemas allí. Yo escuché que no era delito como tal, siempre y cuando pagaras el parto. No, ese es otro mito también. Si uno no paga los gastos, también puede tener un problema, porque le queda esa deuda con el hospital y eso es motivo también de que no nos renueven una visa o no nos otorguen una visa en el futuro, por no pagar los gastos médicos. Ahora, pagar los gastos del hospital no cura, digamos, no soluciona, no resuelve haber mentido cuando uno dijo que su intención era otra. Entonces, no pagar los gastos médicos puede traer un problema. Pagarlos no soluciona lo otro que dije recién. Es así. Eso sería algo que me va a perseguir siempre. O sea, ya cuando mi hija tenga... El hijo que tuvimos tenga 6 años, ya camina y todo, pasamos... pero hace 6 años tú tuviste a ese niño. El gobierno, digamos, cuando uno miente o obtiene algún beneficio migratorio mintiendo o con fraude... tiene consecuencias tan graves como que a una persona incluso le quiten la ciudadanía estadounidense. Si alguien obtiene la ciudadanía estadounidense, que es el máximo derecho migratorio, mintiendo, incluso podrían desnaturalizarlo. Así que, sin ninguna duda, una visa por alguna mentira en algún momento. Bueno, ese aplicaría como que si yo hiciera fraude casándome con alguien, ¿no? Por ejemplo. Pero, por ejemplo... En el caso, sí. Bueno, en ese caso, pero en el caso de la hija que yo tuve en Estados Unidos, ella no la pueden quitar su ciudadanía. A los fines prácticos, si pasa mucho tiempo, es improbable que alguien vuelva a revisar eso. Eso es lo que termina pasando en los hechos. Pero pueden. Y puede ocurrir. Yo no puedo decir eso no va a pasar porque el gobierno lo puede hacer. Entonces, ¿el gobierno le puede quitar la ciudadanía a la hija que tuvimos? No, porque la hija no obtuvo, digamos, la hija no tuvo una intención de mentir. Nació y tiene ese derecho. La hija no mintió. Los que mintieron son los padres con su visa de turismo. Bueno, perfecto. Entonces, es una buena pregunta, porque digamos, a uno sí puede perder la ciudadanía estadounidense cuando la obtuvo con fraude. Por ejemplo, un caso común es, por ejemplo, alguien pide asilo y miente y dice: a mí me persiguen por mi ideología política y casi me quieren matar, y presenta pruebas falsas y tengo miedo de volver a mi país. Uno gana el caso, le dan una residencia y una green card, después se hace ciudadano y después el gobierno detecta que todo eso era mentira, pueden desnaturalizarte. Y la clásica, que la escuchamos siempre, es cuando alguien se casa de manera fraudulenta, de forma falsa, con un amigo, con el primo, para poder conseguir los papeles. También, si el gobierno en alguna instancia detecta que eso era mentira, pueden quitarte la ciudadanía estadounidense. Caray, ¿a poco sí? Sí. Desnaturalización. No es lo más común, es raro, pero puede ocurrir. Ok, háblanos de ese procedimiento. Porque los que somos de frontera, cuando es Semana Santa, de vacaciones que vienen las gringas, siempre nosotros como los de Tijuana... Surge el amor. No, o sea, está como ese sueñito de... Vamos a la playa, van a venir las gringas. Claro. Conozco a una y luego me caso con ella y me saca papeles. Claro. Ese es el Star Pack, ¿no? Que todos quieren eso, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese procedimiento? Bueno, es lógico que sea así porque... Casarse con un ciudadano estadounidense es de las maneras más sencillas y rápidas de poder arreglar papeles, de conseguir papeles e incluso de obtener la ciudadanía más rápidamente. Es el método más rápido de hacerse ciudadano estadounidense, aparte de nacer, obviamente. Pero entonces, y además arregla bastantes problemas migratorios el matrimonio en algunos casos. Entonces, acá lo importante es que el matrimonio tiene que ser verdadero, tiene que ser por amor, porque uno quiere a su esposa, a su esposo, y no tiene que ser con la única intención de conseguir papeles. Conseguir papeles es una de las por ahí también intenciones que uno tiene y eso está bien, pero no tiene que ser la única ni la principal razón. Es una consecuencia de lo que ocurre por casarse con un ciudadano que luego nos pide. Ahora, lo que escuchamos todos los días es que como es lo más fácil arreglar así, mucha gente entra con visa de turista, se casa con un amigo, le dice: oye, casémonos y yo te ayudo a conseguir papeles. Bueno, esto es un delito federal gravísimo que tiene pena de prisión de hasta 5 años y multa de hasta $250,000 para ambas partes, el ciudadano que ayudó y el inmigrante que mintió, los dos mintieron. Y si en alguna instancia, por ejemplo, uno se casa con un amigo, le pide una green card, se la dan, la residencia,
y después se hace ciudadano. En cualquiera de todas estas instancias, si el gobierno lo detecta, y tienen varias instancias para hacerlo, y los oficiales están entrenados para ver si esto es verdad o mentira, los matrimonios, podrían quitarnos la green card, podrían desnaturalizarnos y obviamente deportarnos, y buena suerte con arreglar tus papeles en el futuro si estás en esta situación. Sí, pero hablándolo del procedimiento que te dije, Sí. yo estoy en Tijuana, yo no tengo papeles ni a nada, ni visa, nada de eso. Conozco una gringa, me enamoro de ella, viene a visitarme cada rato. ¿El matrimonio se debe de hacer en México? O sea, ¿me lo debemos de casar primero en México? Y luego, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cruzamos? ¿Cómo es que yo termino en Estados Unidos? Claro. Hay diversas formas. Uno puede casarse en México, en Estados Unidos o en cualquier lugar donde uno pueda celebrar un matrimonio civil válido. Un matrimonio civil válido a los efectos de las leyes de Estados Unidos. Porque lo aclaro, si uno se casa con una persona de 3 años porque en un país raro lo permiten, eso no vale en Estados Unidos. Ahora, el matrimonio civil válido mexicano es como el de Estados Unidos. Si uno se casa, puede casarse dentro de Estados Unidos o fuera. Si uno se casa fuera de Estados Unidos, uno ya está casado con un ciudadano o una ciudadana estadounidense, luego el ciudadano va a tener que pedirnos a través del consulado la green card y uno va a tener que esperar afuera. No nos da derecho eso ya a entrar al país. Va a tener que hacer un procedimiento vía el consulado. Si uno entra legalmente a Estados Unidos, por ejemplo, con una visa de turista, y resulta que uno quería hacer turismo, pero se enamoró de la gringa, como decíamos, surge el amor y uno se casa, como uno entró legalmente, el proceso puede hacerse dentro de Estados Unidos. El matrimonio nos casamos. Se casan en Las Vegas con Elvis Presley, que los casó. Y el matrimonio, eso es válido, te aviso. Bueno, el matrimonio, el proceso de green card, se llama ajuste de estatus, se hace dentro de Estados Unidos y el ciudadano mexicano puede esperar el procedimiento dentro de Estados Unidos. Si se casan y el ciudadano mexicano está afuera, lo va a tener que hacer a través del consulado. Y él no puede entrar a Estados Unidos. Mientras tanto, no. Y después hay otra herramienta que está buena, que es la visa K1. Ejemplo, María es ciudadana estadounidense y tiene un novio que es Pedro, que vive en Oaxaca, por ejemplo. Entonces, María le puede pedir la visa K1 para que Pedro viaje. Son novios, no se casaron todavía. Viaje, entra a Estados Unidos a casarse dentro de los 90 días de que Pedro entra. Y una vez que se casan, María tiene que pedirle allí la green card, la residencia a Pedro. Esa es otra manera, otra herramienta que la gente no conoce mucho, que es la visa de novios, de fiancé o de prometido. Aquí hay que tener cuidado los tiempos de espera, porque es una visa que anda un poquito más demorada. Antes de la pandemia era un poco más rápido y ahora está un poquito más lenta. Pero bueno, te permite ya ir entrando a Estados Unidos y esperar dentro en vez de esperar fuera. Ok, háblanos de los tiempos. Tiempos de espera, la visa K1, como te decía, pre-pandemia eran unos 7 meses. En este momento están más o menos unos 13 meses y medio de demora, en promedio, puede ser más o un poquito menos. A pesar de que el Departamento de Estado, el gobierno dijo que le iba a dar prioridad a este tipo de peticiones familiares, en los hechos no hemos visto en general muchos avances y la gente se pone obviamente muy angustiada porque no puede juntarse con su pareja para poder casarse y seguir con la vida familiar. Ok, yo y mi esposa tenemos una hija en Estados Unidos con visa de turista los dos. Nace, automáticamente yo me hago ciudadano. Esa es la pregunta, es otro de los grandes mitos que estamos acá develando. La respuesta es que no. Un ciudadano estadounidense puede pedir a los padres, un residente, no, alguien con green card, no, solo los ciudadanos, pero el ciudadano tiene que tener 21 años para recién poder pedir a sus padres. Entonces, estas cosas la ley las pone para desalentar que la gente entre a tener un hijo y que después el hijo los arregle. Entonces, tienen que primero esperar 21 años y después la otra clave, son muchos requisitos, pero la otra hay dos claves que son: el hijo ciudadano tiene que estar domiciliado aquí en Estados Unidos o con la intención de domiciliarse. Eso se demuestra con evidencia, por ejemplo, teniendo un trabajo, pagando impuestos, etcétera, la licencia de conducir. Y la otra opción es, el otro factor importante es dónde está el padre, si está dentro o fuera de Estados Unidos. Si el padre está fuera, se hace como dijimos recién, igual que el matrimonio, se hace vía el consulado. El hijo desde Estados Unidos pide a los padres que están en México a través del consulado. Ahora, si los padres están en Estados Unidos, hay que ver cómo entraron. Esta es la clave. Y este es el problema de millones de personas en este momento, que es, si, ejemplo, la madre entra sin papeles a Estados Unidos, sin visa, sin nada. Tiene al hijo en Estados Unidos, el hijo es ciudadano, pero cuando el hijo cumple 21 años, salvo algunas excepciones legales, no va a poder pedir a la madre porque la madre entró sin papeles. Pero si la madre entra con papeles, con visa, por ejemplo, una visa de turista,
entra, tiene el hijo acá y la madre se queda, y se queda después más de lo que podía, se queda 30 años viviendo indocumentada, el hijo la va a poder arreglar si cumple con todos los requisitos porque la madre entró con visa. En inmigración es fundamental cómo, si uno entró o no con visa al país. Uno tuvo el control y la inspección y eso va a habilitarnos más o menos herramientas en la vida, sobre todo en las green card familiares. Ahora, si los padres entraron sin visa y tienen al hijo, el hijo ciudadano cumple 21 años y los pide, como dijimos, no los puede arreglar, salvo algunas excepciones legales. Por ejemplo, si el hijo entra a las fuerzas militares, a las fuerzas armadas, podrían arreglar a los padres a través de eso. Podría también con una visa que se llama visa U, que es una visa si uno sufre un delito. Hay algunas excepciones legales un poco difíciles, pero existen. Pero quiero que la gente sepa que es difícil esta situación y es difícil arreglar sin salir del país, porque hay allá afuera algunas personas, algunos dicen ser abogados, no sé si lo son, que prometen muy fácil, Gusgriel, arreglar sin salir. Cuando escuches arreglar sin salir, prende la alarma porque es difícil arreglar sin salir en estos casos que estoy diciendo. A veces es difícil. Y hay excepciones legales muy finitas, pero algunos te venden, como decimos en Argentina, te venden la moto, te venden que es fácil y ahí vienen las estafas o las decepciones. O te cobran una consulta y después te enteraste que no, pero ya te cobraron la consulta. Sí, huevo. Se aprovechan de esta necesidad algunas personas. Ok, yo entré de legal a los 16 años a Estados Unidos y ya tengo aquí 20 años, ya tengo 36. Por estar 20 años aquí de forma ilegal, ¿ya tengo derecho a poder arreglar papeles? No, esta es otra muy buena pregunta porque se escuchaba en los medios la famosa ley de los 10 años, que es una ley que existe, pero mucha gente entendió de que si está aquí en Estados Unidos por 10 años ya te dan papeles. Y eso no funciona así. Hay una ley que se llama la ley de registro, si no mal no recuerdo es de 1972, si uno entró antes de 1972, allí a uno le pueden dar la residencia, pero después no hay por el paso del tiempo un beneficio migratorio. La ley de los 10 años que confunde a mucha gente es una defensa en juicio, si uno ya está por ser deportado ante un juez y tiene un ciudadano estadounidense que lo califica, que sufriría extremadamente si uno lo deportan, etcétera. Ahí podría arreglar la situación porque estuvo más de 10 años, pero tiene que tener un familiar que califique el sufrimiento y es muy difícil ganar. ¿Pero cómo que sufrimiento? Claro, por ejemplo, si uno tiene un familiar, no sé, está cuidando al padre y el padre tiene Alzheimer, por ejemplo, y yo soy la única persona que cuida a mi padre estadounidense y a mí me deportan, mi padre sufriría extremadamente, no tiene quien lo cuida, hay una tragedia humana de que el familiar queda solo sin cuidado, o bueno, estas situaciones muy extremas, graves, y ahí el juez valora y con discrecionalidad decide. Hay solo 4.000 de estos casos por año, según la ley, ese es el límite, y hay millones de personas que lo piden. Así que no digo que es imposible, hemos ganado nosotros algunos casos así, pero es muy difícil y nadie debe ilusionarse mucho con poder lograrlo porque la probabilidad de ganar es muy, muy bajita. Yo tenía esa duda porque vi una persona que ya tenía muchos años viviendo en Estados Unidos, pero él estaba arreglando papeles, él estando en Estados Unidos. O sea, se estaba ya agarrando su green card o no sé lo que haya agarrado, no sé. Pero desde Estados Unidos. Y dije, caray, ¿a poco sí se puede? O sea, ¿o por qué? O sea, ya tiene derecho por tantos años. Solo por el paso del tiempo, como dije, no va a ocurrir. A menos que haya una reforma legal que hoy no ocurre. Pero a veces, como dije, por ejemplo, Juan entra con visa de turista, se queda 30 años, o sea, está indocumentado, con la visa de turista no podés quedarte tanto tiempo, tiene el hijo y el hijo lo arregla y puede arreglar ahí sin salir. Pero porque entró con visa y tiene un hijo que lo arregla. Y ahí Juan arregla sin salir. Hay muchas personas que arreglan sin salir. La del matrimonio, como dijimos, la del hijo cuando califica y uno entró con visa, etcétera. Pero en estos casos que decimos del hijo, que es una pregunta clásica, hay millones de personas, Gugri, en este momento que han tenido un hijo ciudadano pero entraron indocumentados y el hijo no los puede arreglar. Y hay gente que les promete que sí y les venden la moto, como dije. Y no, más les bajan la lana. Hay excepciones que se puede, pero es difícil. Ok, hace rato mencionabas también los fraudes. Que el que yo le digo a mi amiga, vamos a casarnos y yo te paso una lana. Uh-huh. ¿Es un negocio ese para las ciudadanas americanas o los ciudadanos? ¿Que les cobran a los mexicanos eso o a los hondureños? O depende del país. Absolutamente sí, y está bueno también que lo aclaremos. Porque ¿En cuánto anda a hacer esa tranza? Ahí es un arreglo entre partes y es un delito. Entonces ahí, no, digamos, esto lo tenemos que decir claramente. Como dijimos, casarse con un amigo para arreglar papeles es ilegal y es un delito con pena de prisión y una multa de mucho dinero.
Pero además, lo que termina ocurriendo, mucha gente cuando digo esto me dice, bueno, Julio, pero yo conozco a mi primo que lo hizo, o yo conozco a Juancito que lo hizo. Sí, que ocurra no quiere decir que no sea un delito o que sea ilegal. Pero además hay otra cosa que pasa en la práctica y lo vemos seguido, que es, entra una persona con visa, se casa con el amigo para que le consiga los papeles, o con alguien que dice ayudarlo. El que dice ayudarlo le dice, pagame $10,000 y yo te ayudo a hacer este fraude. La persona consigue su green card, su residencia, y después el ciudadano que te ayudó y te pidió dinero te sigue pidiendo dinero. Y entras en una relación extorsiva en donde estás a merced de ese ciudadano que te ayudó, que te extorsiona y te pide dinero para no denunciarte, para no mandarte al frente con las autoridades. Entonces, le digo a las personas, no hagan esto, no solo porque está mal y es un delito, sino que además vemos todo el tiempo, hay casos de personas que extorsionan al que ayudaron. Así que eso es lo que pasa en la vida diaria y es tremendo. Pero también la policía o el gobierno te está investigando para ver si tu matrimonio fue real. O sea, que te esté vigilando, que vaya a visitarte a tu casa. Sí, absolutamente sí. Hay en principio 2 etapas. La primera es 3. El ciudadano se casa con un extranjero, con una persona de México, por ejemplo, le pide la green card. Allí, en ese procedimiento de pedir la green card, hay que poner evidencia de que el matrimonio es verdadero. Fotos de la boda, cuentas de banco en común, un alquiler que están pagando juntos, una hipoteca en común, cartas de testigos, etcétera, que demuestren que ni hablar si uno tiene un hijo en común, esa es la mejor evidencia, obviamente. Después hay una entrevista donde ahí el oficial va a ver si es verdadero el matrimonio. Pueden entrevistarte por separado si no te creen y por ahí te preguntan, a ver, Juan, decime, ¿de qué lado de la cama duerme tu esposa? Del lado derecho. Y después por separado le preguntan a la esposa lo mismo y ella dice, no, duermo del lado izquierdo. ¿De qué color es el cepillo de dientes? No sé si en México le dicen cepillo de dientes. Sí, bueno, cepillo de dientes. Cepillo de dientes. He llegado a escuchar en dónde guarda la peluca su marido, porque el marido tiene peluca. O sea, pueden preguntar cualquier cosa. ¿Quién compró al perro? ¿Dónde lo compraron? Pueden preguntar lo que quieren. Y si ven algo raro, sí, en muchos casos los oficiales están bastante entrenados, a veces no se dan cuenta del fraude, pero si ven algo raro, y la gente por ahí se pone nerviosa, eso no es raro, es común, pero si ven algo raro pueden hacer estas preguntas. Y después, si te dan la green card, y el matrimonio es muy reciente, de menos de 2 años, te dan una green card condicional. Y a los 2 años podrían hacerte otra entrevista más para ver que el matrimonio sigue estando. Entonces hay varias etapas. Y después si ven algo en las redes sociales, ya te digo, el gobierno tiene varias formas de detectar estos fraudes y lo hace todo el tiempo. Otras personas se salen con la suya, obviamente, lo sabemos. Pero el gobierno tiene varias instancias y tiene oficiales entrenados para esta tarea. Claro que sí. Si yo soy turista, ¿puedo comprarme una casa en Estados Unidos? Sí, no hay mayor problema con eso. Uno puede comprar una propiedad. A veces lo que uno hace es hacer una sociedad comercial, se llama LLC o LLC, que es parecida a la Sociedad de Responsabilidad Limitada Mexicana, un tipo societario sencillo. Pero una casa sería como ¿para qué? ¿Para fines de negocio? Claro, bueno, esa pregunta es clave. Mucha gente me dice, Julio, si yo me compro una casa, ¿me dan una visa de inversionista? Me compro una casa de $1 millón, por ejemplo. ¿Me dan una visa de algo? No, eso no te da derecho, no te da un derecho migratorio. Simplemente te da una propiedad y ya. Y uno la puede usar para vacaciones o la puede tener en alquiler, pero no como una inversión pasiva, digámoslo así. Pero no te da un derecho migratorio comprar una casa. Si uno compra varias casas para hacer un negocio o hacer un hotel o arreglarlas para revenderlas, ahí estamos hablando de un negocio que existe, que por ahí contrata empleados. Ahí podría haber una visa o green card de inversionista, pero el mero hecho de comprar una casa nada más no nos va a dar un derecho migratorio o una visa de turista de ninguna manera. Uno puede comprar incluso una casa sin siquiera pisar Estados Unidos. Ah, bueno, el detalle es que si te cancelan la visa ya no vas a poder ir a tu casa. Y te quedas ahí atrapada, ¿no? La van a usar los vecinos. Te van a invadir, ¿no? Ok, ¿se puede tener cuenta de banco siendo turista? También se puede abrir una cuenta de banco. Allí lo que hay que ver es que cada banco tiene su propia regulación. Los bancos más importantes, no les vamos a hacer publicidad, suelen ser un poquito más estrictos, más cuadrados, digamos así. Los bancos más chiquitos, más locales, tienen menos restricciones. A veces te piden que tengas una factura, los biles, dicen acá, de los servicios, del gas, para que vean que uno está viviendo acá. Algunos bancos no piden eso. Y también hay bancos online. No, pero si eres turista, pues no puedes vivir. Claro, por eso. Entonces, como turista, hay algunos bancos que no te van a permitir, pero hay algunos que sí. Algunos te lo permiten. Incluso hay bancos online que no tienen sucursales y uno puede desde fuera de Estados Unidos abrir una cuenta. ¿También puedes comprar un carro? También puedes comprar un carro, sí. Y que sea tu nombre y todo. Sí. Con placas americanas. Totalmente, sí. ¿Licencia de conducir? Licencia de conducir depende del estado.
En California le permiten a personas que no tienen documentos poder sacar la licencia, y hay otros, si no tengo mal la última información, unos 19 estados, porque estaba Rhode Island y Massachusetts habilitándolo. En Nueva York fue hace poco, que le permite a inmigrantes sin documentos sacar su licencia de conducir, lo cual es una buena cosa porque con la licencia de conducir en Estados Unidos se hacen un montón de trámites, además de que uno pueda al menos tener un control de quién está conduciendo, porque si no lo van a hacer igual. Entonces, al menos que haya un control. Entonces, como turista, pues supongo que también fácil. Sí. Uno según el estado. Y cada estado tiene su propia regulación. Hay que ver en qué estado uno lo hace. ¿A quiénes se le dificulta más sacar la visa de turista? Bueno, hay estadísticas oficiales publicadas por el Departamento de Estado. Si uno ve las visas en general, 1 de cada 3 visas en el mundo es rechazada. Y después cada país tiene su porcentaje y su tasa de rechazo, que está basada en información que tiene el gobierno de personas de ese país que ya tuvieron esa visa y si cumplieron con las normas o no. Entonces, algunos países que lo que suele pasar en esas personas es que tienen esa visa y se quedan a trabajar, y es un número muy alto. Ahí la tasa de rechazo para futuras visas de turista va a ser más alta, va a ser más difícil que la consigan. Y acá decimos, Ugri, a veces pagan justos por pecadores. ¿Qué culpa tengo yo si alguien de mi país incumplió con la visa? Yo no tengo nada que ver, pero bueno, va a ser más complicado. En Latinoamérica hay varios países que tienen una alta tasa de rechazo en la visa de turista, que son Nicaragua, obviamente por lo que está pasando en este momento en Nicaragua con la dictadura y los problemas que tiene económicos. Después también Cuba. Venezuela en los últimos años subió de forma tremenda su tasa de rechazo de visa de turismo. Estamos hablando porcentajes que van de entre el 50 y el 60% de rechazo. O sea, más de la mitad de las personas que se presentan no se las dan. En el caso de México, tiene un porcentaje de aprobación más alto que el promedio mundial. La tasa de rechazo, según revisé, última publicada, es del 23,16%. O sea, unos 2 de cada 10 mexicanos que piden su visa de turista no la consiguen. O mejor dicho, para ponerlo más lindo, 8 de cada 10 que la piden la consiguen. Así que es una buena tasa, y para el contexto latinoamericano, sin duda es una buena tasa de... O sea que los mexicanos son los que tienen mayor probabilidad. No, hay países en Latinoamérica que tienen aún mayor probabilidad por ejemplo, que México. El país que por ahora, aunque tiene serios problemas económicos y de inflación, y yo lo sé perfectamente porque yo nací en ese país, Argentina tiene una tasa de rechazo del 2,7%, o sea que casi todos los que lo piden se las dan. Después está Chile, que es un caso especial porque es el único país latinoamericano que no necesita una visa de turista para entrar a hacer turismo en Estados Unidos. Ah, caray. Eso es. A ver. Eso sorprende mucho. Argentina lo tuvo y lo perdió. Solo Chile en toda Latinoamérica no necesita una visa de turista. Un chileno hace un trámite online, se llama Visa Waiver, y es un beneficio que tiene Chile por cumplir muchos estándares de seguridad, porque los ciudadanos chilenos a lo largo de los años han demostrado que cumplen con su visa de turista y no se han quedado a trabajar. Y esto es un gran privilegio que tienen muy poquitos países en el mundo. La mayoría son europeos de la zona Schengen. Y es importante porque muchos amigos mexicanos que nos escuchan por ahí tienen el pasaporte también italiano, porque tienen un abuelo, o el español. Entonces, si uno tiene la ciudadanía italiana o española, también puede entrar a Estados Unidos sin necesidad de pedir visa de turista. Sin hacer todo ese trámite que se hace. Por ejemplo, en México se hace 2 citas. Una cita que es en un lugar que se llama CAS, que es donde te toman las fotos, donde te todo. Las huellas también. Ajá. Y la segunda cita es en el consulado. Correcto. Y acá con esos de los chilenos, los que tienen pasaporte europeo, sí, no necesitan hacer ese trámite. No, entran mucho más fácil, pero están más restringidos. Por ejemplo, solo pueden entrar hasta 90 días, 3 meses. Uh-huh. En cambio, cuando vos tenés una visa de turista, como la que vos tenés, te pueden dejar quedarte hasta 6 meses si el oficial lo permite. Pero con este beneficio que se llama Visa Waiver, que tiene Chile y varios países europeos, y otros de otros lugares también, solo hasta 90 días. Y además, si uno entra y después sale a México, eso no reactiva el reloj, digamos. También te lo cuentan. Si uno entra a México o a Canadá, lo consideran como que está en zona. ¿Por qué? Porque hay europeos que dicen, voy con el Visa Waiver, a un español dice, voy a Estados Unidos y salgo un día a Tijuana y vuelvo a entrar y me dan 90 días más. No lo consideran para reiniciar el reloj de los 90 días. Eso es un tema que hay que tener en cuenta. Y después tiene bastantes restricciones el Visa Waiver, porque es difícil después dentro de Estados Unidos no vas a poder cambiar el estatus. Cuando vos entras con una visa de turista, entras como turista y si de repente te admite una universidad, podrías cambiar dentro de Estados Unidos el estatus a estudiante. En cambio, con el Visa Waiver que decimos de Chile y de Europa, no podés cambiar dentro de Estados Unidos. Tenés que sí ir a sacar la visa al consulado.
Así que sí. Después otros países latinos que tienen muy alta chance de aprobar son Uruguay, Paraguay. Te diría que esos son, con Argentina y Chile, son los que tienen en general más alta tasa de aprobación. Pero después tenemos a Colombia, que anda en el 40% de rechazo, que es bastante alto. Bolivia, según recuerdo, estaba alrededor del 20 y pico también. Perú por ahí andaba, no lo recuerdo exactamente ahora, pero en general van por ahí. Salvo, ya como digo, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Guatemala y Honduras también tienen una tasa bastante alta de rechazo. Hay una pregunta que se me estaba olvidando que te le debía haber hecho cuando estábamos hablando de mi hija imaginaria. Sí. Que era ahora el escenario al revés. Sí. Yo soy ciudadano americano. Sí. Y mi novia es mexicana. Sí. Cruzo a Tijuana y pasa lo que tiene que pasar. Se da el amor. Se da el amor, regamos el amor por toda la ciudad. O sea, el embarazo, pues. Le embarazo y yo me regreso a Estados Unidos. Y pues ella me está hablando, oye, pues estoy embarazada. No, pues a mí no me estás hablando. Y yo no quiero saber nada de ella. No quiero saber nada de ella. Y mi hijo nace. Automáticamente el niño, aunque haya nacido en México, ya es ciudadano americano. No, lamentablemente no. Cuando el hijo nace fuera de Estados Unidos, ahí siempre decimos el ciudadano o quien tiene la green card, para que un familiar pueda también tener su green card o su ciudadanía, el ciudadano o el residente lo tiene que pedir. En este caso, el padre tiene que querer pedir a la hija. Si el padre no quiere pedirla, estamos en un problema y es un drama humano que ocurre lamentablemente también, que es que por ahí a un padre no quiere pedir al hijo, el hijo no quiere pedir al padre, entre hermanos, entre esposos ni hablar. Entonces, este es un problema. Pero es bueno que la gente sepa que existe un recurso, una ley que existe desde el año mediados de los 90, que se llama, es una sigla que es VAWA, que significa en español la Ley de Violencia en contra de las Mujeres, que también se aplica para los hombres, por la cual si algún familiar de los que estamos hablando no quiere arreglar al inmigrante, no le quiere conseguir una green card y además abusa o maltrata, generándole un daño psicológico o físico a su familiar, el familiar podría, usando esta ley, pedir sin la ayuda del familiar maltratador la green card. Esto en algunos casos ocurre y además limpia bastante el récord migratorio cuando una persona está en Estados Unidos. Es una de las poquitas excepciones. Cuando dijimos eso de arreglar sin salir, suele ser VAWA, que es esto que te estoy diciendo. Pero hay que demostrarlo con evidencia, no es así nomás. Y el gobierno va a chequear, etcétera. Así que sí, es un drama cuando el familiar no quiere pedir y en general uno no lo puede obligar. Si el padre no quiere pedir al hijo es un gran problema porque uno no lo puede obligar. Y si yo le doy los apellidos a mi hijo, la misma historia, la embarazo, y pues en México, no en Estados Unidos, en México, pues ok, pues yo le doy mis apellidos a mi hijo, tiene su papá ahí en acta de nacimiento, aparece pues, papá ciudadano americano, pero yo me voy a Estados Unidos y pues ahora ya me arrepentí, ya no quiero saber nada de mi hijo. Sí, ¿Ahí el niño se hace ciudadano automáticamente? No, es la misma historia. El padre, si no colabora, no coopera, no se lo va a poder obligar. Por más que le haya dado... Porque acá la pregunta no es si es el hijo o no, es si el padre quiere pedirlo o no. ¿Ves que hay por más que sea el hijo. Es que hay un dilema ahí porque, pues, ese es un caso muy típico en lo que es en frontera, ¿no? Que muchas chavas tienen hijos y que los papás son ciudadanos americanos. Y no falta de la vecina que no, eso es rápido. Tú vas con el niño y te presentas ahí en la línea. En la línea y te dejan pasar. Y mi hijo es estadounidense porque... Ajá, sí, no. Aquí en el acta de nacimiento aparece. Y eso es de que... No. Entonces es un tema, ¿no? O sea, sí es un mito. Ese es un mito sin duda. Incluso, digamos, si el padre colaborara y cooperara y dijera, sí, yo a mi hija imaginaria le quiero pedir la green card, van a tener que hacer o obtiene la ciudadanía por ser hija de este ciudadano, van a tener que hacer un trámite y va a tener que ayudar el padre a hacer un trámite. Pero va a tener que tener documentación que lo demuestre antes de cruzar la frontera. Para cruzar la frontera tenemos que tener documentos que demuestren lo que estamos diciendo. ¿Prueba de ADN también? No, porque aquí el padre está queriendo colaborar y para poder colaborar van a tener que presentar un acta de nacimiento en donde figure, y es un documento legal, y aparece ahí donde figura que el padre es Juan y que la madre es Marta. Y ahí figuran, no hace falta el ADN. ¿Qué has escuchado que la gente dice con esos temas? No es cierto. Mi tía, mi prima me dijo... Bueno... Que me presentara en la línea, ¿no? Sí has escuchado todo el tiempo y bueno, a vos te pasa obviamente infinitamente más que a mí, pero cuando uno opina en las redes sociales y le da información a la gente, siempre aparece alguno que por ahí no lo cree y no los culpo porque
Los abogados no tenemos buena fama, eso es así. No me hago cargo de eso, pero ese es un hecho. Y no, tampoco me conocen, por ahí no saben si yo estoy diciendo la verdad o no. Y hay gente que se hace pasar por abogado también, que es un problema y es ilegal. Pero sí, siempre aparece alguno que pone en duda y bueno, así se trata el debate en las redes, ¿no? Cada cual dice lo que le parece, ¿no? Pero bueno, es así. Pero sí te pasa que dicen, por ejemplo, los ejemplos, las preguntas con los mitos, pues. Sí. A eso me refiero. No, todo el tiempo porque hay mucha desinformación, pero bueno, digamos, yo me tomo mi trabajo obviamente como vos, con mucha responsabilidad y yo sé que nos ve mucha gente, entonces antes de decir cualquier cosa lo investigamos, lo chequeamos, lo revisamos, pues la ley es muy cambiante, uno se puede equivocar también, obviamente, pero siempre aparece alguno que le cree al mito y ya sabemos, siempre hay teorías conspirativas, de eso hay todo el tiempo. Que cuando la gente viene a ti, lo principal es por la visa de trabajo y la visa de turista, supongo. Son dos visas muy importantes, también asilo político. Háblanos del asilo político, porque ahorita como que medio lo tocamos, pero no lo tocamos. Es un tema fundamental y ahí sí, he dicho cosas buenas para México, como por ejemplo las visas que tiene. Hay un dato malo, que México es el país que tiene menos chances de ganar asilo en el mundo. En Estados Unidos, lo revisé justo antes de esta entrevista, el 15% es la tasa de aprobación en cortes de los últimos 20 años para una persona de México, así que es muy difícil siendo mexicano ganar asilo, lamentablemente. El asilo se gana porque uno demuestra al menos una de 5 causales de persecución, que son persecución por ideología política, un drama que estamos viendo en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, cuando hay una dictadura que te persigue porque no estás de acuerdo con la dictadura. También persecución por raza, por nacionalidad, por religión. Ganamos un caso en la corte de un ciudadano iraní que se convirtió al cristianismo y en Irán lo querían matar por convertirse al cristianismo. Entonces, por la religión también. Y hay una última causal que se llama por pertenencia a un grupo social particular, que es una categoría muy amplia y va a depender de cada caso. Hemos ganado algún caso en Honduras por violencia doméstica y lo metimos por esta quinta causal. El asilo es muy difícil de ganar, se gana con mucha evidencia, nada más, y muy bien preparado. Y bueno, así que ese es el asilo, que también aclaro que es por una de estas causales, no es porque uno tiene problemas económicos o porque hay inseguridad, que son dramas, pero el asilo no es para eso. Y mucha gente pide el asilo por estos motivos y pierden el caso, porque no es para eso el asilo. Cuando estaban los de Ucrania pidiendo asilo político en Estados Unidos, era por que el país estaba en guerra. Claro, bueno, ahí en estos casos todo el mundo sabe lo que está pasando con Ucrania, entonces ahí se pide asilo, también se pide refugio, que es parecido al asilo, pero tiene algunas cosas diferentes. Y después también Ucrania tuvo un parol humanitario, que es una herramienta que ahora se la dieron a Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití, que si uno tiene un sponsor en Estados Unidos puede entrar por 2 años con un permiso de trabajo. ¿Qué vendría siendo un sponsor? Un sponsor es una persona, un ser humano o una organización que dice: yo, gobierno estadounidense, me hago cargo de esta persona de Ucrania o de Venezuela y declaro en mis impuestos que gano suficiente dinero por año y voy a atender sus gastos de vivienda, de alimentación, etc. Tiene que ser un ciudadano estadounidense, un residente o alguien que tenga un estatus legal en Estados Unidos. El sponsor se hace cargo, digámoslo así, más fácil, de el inmigrante que tiene este beneficio, el parol humanitario. Es muy importante. Ahora hay demandas judiciales que quieren bloquearle el parol humanitario a Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití. Vamos a ver qué dicen los jueces, pero esto está pasando mientras estamos hablando. Hubo una demanda hace poquitos días. ¿El asilo político cuánto tiempo te lo da Estados Unidos? No, es de por vida y después uno al año de haber ganado el caso puede pedir la Green Card, la residencia estadounidense, y a los 4 años de tener esta Green Card, si uno califica, puede hacerse ciudadano estadounidense. Lo que pasa es que muchas veces, si uno vuelve al país al que dijo que tenía miedo, ejemplo, soy un estudiante nicaragüense que me opongo al dictador de Nicaragua y me quieren matar por eso y vengo y el juez me cree, gano el asilo y una vez que gano y me dan la Green Card, al año vuelvo de visita a Nicaragua y ahí al gobierno le podría parecer que yo mentí. Y ahí me quitan la Green Card o la ciudadanía. Si yo vuelvo al lugar que dije que tenía miedo, me dijeron: Pedro, vos dijiste que tenías miedo de volver a Nicaragua, te dimos la Green Card y volviste al otro día. Entonces, es un drama también que muchos asilados tienen muy difícil o imposible en algunos casos volver a su país. Y es muy duro no poder volver al país. Ok, y si ese de Nicaragua pide el asilo a Estados Unidos le proporciona un lugar donde vivir?
no te dan un lugar para vivir, te dan algunos beneficios, algunas ayudas, pero no te van a dar una casa. Eso no te lo van a dar, ¿no? Hay organizaciones que ayudan a los inmigrantes. ¿Y trabajo? ¿Te consiguen trabajo? Tampoco. Te van a dar un permiso de trabajo que te va a habilitar para conseguir un empleo, pero no te van a dar un trabajo. Venga y trabaje aquí. Te van a dar un documento que se llama el permiso de trabajo. Y tú sabrás dónde consigues y a buscar trabajo donde puedas, sí. En el campo, en el McDonald's. Claro. Que nada más para que quede claro. Si un mexicano normal, oye, quiero un permiso para trabajar en Estados Unidos, en lo que sea. No existe esa visa o permiso. Claro. Existen varias visas, como dijimos al principio, pero son para trabajar en un lugar concreto, no para la carta libre para trabajar donde quiero. No existe eso. No. Existe el permiso de trabajo, pero eso se pide dentro de Estados Unidos y no porque sí, sino que viene porque estoy pidiendo un asilo, porque mi esposa me está pidiendo una green card y mientras pido un permiso de trabajo para poder trabajar. Es decir, con una petición principal pendiente. Sí, porque la gente cree que es así. Y es buenísimo aclararlo, porque la gente cree que hay una sola visa de trabajo o que hay un permiso de trabajo porque sí. Para irte al McDonald's, claro, para irte a de viene. Correcto. Y después están las green cards de trabajo, que es la residencia por trabajo. Eso existe también, son complejas, pero existen. Sí, te lo pregunté porque de repente la gente va a decir, entonces yo no sé, pero me va muy bien en México y quiero irme a trabajar allá en lo que sea. No, ¿cómo que en lo que sea? No, claro. Las visas de trabajo es porque una empresa específica te quiere contratar para trabajar en el IHOP. O si yo estoy en Estados Unidos, soy de México y estoy pidiendo asilo y ese trámite dura por ahí varios años, mientras le digo al gobierno, denme un permiso de trabajo porque estoy... Y después por ahí, si pierdo el caso, me van a quitar el permiso de trabajo y me van a poner en corte de deportación o me van a deportar. Ahora, háblanos cuando te deportan. ¿Te deportan a tu país o solamente te mandan a México porque es el lugar más cercano? Sí, no, las deportaciones son en general al país donde uno es. Y las deportaciones pueden ocurrir por varios motivos. La clásica, la que está ocurriendo mientras estamos hablando probablemente es alguien que entra al aeropuerto, vengo con visa de turista y en realidad detectan que uno en realidad quiere buscar trabajo o trabajó en el pasado. Ahí es una deportación por 5 años, cancelación de visa. Y por 5 años es deportado a su país de origen. Te ponen el avión siguiente de vuelta. Y no puedes tramitar nada ni hacer nada en 5 años. Hasta que pasen los 5 años, ¿te tienen que dar un perdón? Correcto. Esa es la clave. Un waiver, un perdón. Okay. Existen perdones de inmigrante y de no inmigrante. Aquí entramos en un terreno complejo de la ley, pero existen. Después otra deportación clásica es cuando una persona está indocumentada y por alguna razón es detenida y va a una corte dentro de Estados Unidos, va a una corte de deportación y un juez decide esa deportación, suele ser por 10 años esa deportación. Después hay deportaciones por 20 años también, si hay una felonía agravada, por ejemplo. Y después también existe lo que se llama la barra permanente. Y ocurre cuando una persona es deportada, por ejemplo, te deportan por 5 años o te agarran cruzando por el desierto, te deportan y al otro día volvés a entrar. O sea, cuando durante el tiempo de la deportación uno no lo cumple e intenta volver a entrar, ahí se activa la barra permanente y ahí es muy difícil arreglar la situación en el futuro, salvo alguna excepción legal muy finita. Así que estas serían las 4 clásicas o más comunes formas de deportación que existen. Y existen perdones, a veces hay perdones que se piden dentro de Estados Unidos y a veces hay perdones que se piden en el consulado. Son complejos, pueden llevar su tiempo, requieren mucha evidencia y nos metimos ya en un problema. Así que, Ugri, le recomendamos a la gente que haga las cosas bien, se porten bien y no entren en este terreno. Y el que esté en este terreno, que se asesore legalmente porque son complejos. Amigo, pues la verdad se puso muy interesante esta plática. Te agradezco, aprendimos bastante. Y lo quiero finalizar, que nos des un aproximado de precios. Sé que los precios a veces pues suben, bajan y pues los abogados no todos cobran lo mismo. Pero si nos podemos ahí como que un aproximado de lo que nos costaría, con la intención de dimensionar lo que te costaría pues un pollero, que yo he visto que les cobran hasta $15,000 por cruzar. Que si comparas $15,000 con $160 de una visa, pues ahí te quedas pensando, ¿no? Entonces, si podemos hacer precios de todos, de asilo, para más o menos ahí darnos una idea. Bueno, lo primero que hay que decir es que nadie vaya con alguien que te promete cruzar, esto es ilegal y además hay gente que pierde la vida en la frontera, Gusgri, en el desierto, en el río Bravo, así que si alguien está en esta situación desesperada de tener que cruzar de alguna manera, que se asesore y que se entregue a las autoridades, no vayan por
por un lado que no tienen que ir porque es muy peligroso y estas personas que te ayudan son delincuentes que te abandonan a tu suerte muchas veces en el desierto. Eso pasa a diario, hay gente que pierde la vida. Después los precios varían según lo que queramos hacer y también existen las tasas que se le tiene que pagar al gobierno según el tipo de aplicación que hagamos y si uno va a querer contratar un abogado o no, que no es obligatorio en inmigración, no es que uno tiene que sí o sí tener un abogado. Yo como abogado vos me vas a disculpar que lo voy a recomendar, pero bueno, pero porque la gente le suele ir mejor cuando tiene un buen abogado que sepa del tema del que está hablando, porque hay abogados que saben más de asilo, otros saben más de visas de trabajo y así. Entonces, alguien que sea de confianza y sepa ese tema. O sea, tú. Bueno, alguien que confíe en y que tenga experiencia. Tengo muy buenos colegas también. Tienes buena cartera de clientes. Sí, gracias a Dios nos va muy bien, pero tengo muy buenos colegas también que son de primer nivel, así que no, es en ese sentido. Pero que sea alguien de confianza y que tenga experiencia. Y después, lo más común que nos preguntan, la visa de turista, te pasó hace poquito, $160, aunque el formulario de ese 160, aunque eso está por subir aparentemente, hay que confirmar esto, todavía no está oficial. Este mismo formulario se usa también para la visa de estudiante. Obviamente la visa de estudiante hay que pagar la universidad, que eso va, o el college o lo que sea, eso va a depender de donde uno quiera estudiar, más los costos de vida, etc. Después, como dijimos, las visas de trabajo hay un montón. Y son todas distintas y pueden tener un precio diferente. Suelen andar alrededor de los 500, 600, 700 dólares para el gobierno, aunque se está anunciando que esto va a subir, en algunos casos más de $1,000 también de tasa para el gobierno. Ahí uno podría contratar o tener un abogado, la empresa que te pide, y ahí va a depender del tipo de visa según qué complejidad tiene. Vemos precios que hay abogados que cobran desde $2,000 hasta $10,000, dependiendo del tipo de visa y la complejidad del caso. Y hay que decir que hay abogados que pueden cobrar más, hay libre mercado, digamos, algún abogado puede querer cobrarte más y está en vos querer pagarle o no, por eso está bien consultar a varios, aunque eso vaya en contra de mis intereses decirlo, pero le damos el consejo a la gente, obviamente. Y eso va a depender del tipo de visa. En general, los abogados los que pensamos es cuánto trabajo me va a llevar este caso. Si yo veo que es alguien que ya tiene alguna deportación y va a haber que pedirle un perdón, va a ser un poquito más caro. Si veo que tiene algún problema, por ahí me va a llevar más trabajo. Si la evidencia todavía no está tan fuerte. En fin, dependiendo de eso, los abogados hacen una estimación. Después, el asilo no tiene costo para el gobierno. Es un tema humanitario y es gratis pedirle asilo al gobierno. El asilo solo se pide en Estados Unidos, lo quiero aclarar. No se pide desde México, se pide en la frontera o habiendo entrado en el territorio estadounidense. Si uno quiere contratar a un abogado, ¿cuánto puede salir? Dependiendo del caso otra vez, pero puede salir desde $5,000 hasta $10,000, $12,000, $15,000 que te representa un abogado en corte o en la oficina de asilo. También hay organizaciones que ayudan de forma gratuita y abogados también que ayudan de forma gratuita. Hay algunos, están tapadísimos de trabajo, es difícil encontrarlos, pero la gente que no tenga recursos debería intentarlo, porque algunos sí pueden lograrlo. Así que bueno, eso en general, los precios, las tasas para el gobierno en ciudadanía y en visa de trabajo suelen andar desde $600, $500, $700, aunque están por subir dentro de poco. O sea, ¿una ciudadanía te puede costar eso? Sí, claro. Más las huellas, se te puede ir a más de $700. Yo pensaba que algo así como $30,000. No. O bueno, podría ser por los abogados, los trámites, todo eso. Si un abogado te cobra a Gugri $30,000 por la ciudadanía, corre lo más rápido que puedas para el lado contrario. O bueno, alguien lo puede cobrar, yo no me opongo, pero... Puede ser, así como puede ser el abogado que no te cobre nada. Sí. Pues cada quien cobra lo que quiere. Hay libertad de mercado, o un abogado le caíste bien o es amigo, te lo puedo hacer gratis. Lo barato sale caro siempre. Y alguno te puede cobrar muchísimo porque quiere o porque no le interesa mucho tu caso. No sé, puede ocurrir. Las ciudadanías no son muy caras porque los casos de ciudadanía que no tienen problemas, donde todo está correcto, es bastante barato. Un abogado por ahí te cobra $1,000 y pico, $2,000, $3,000 por ahí, más o menos. No es tan caro eso. A ver, es mucho dinero, vamos a decirlo. Para una persona puede ser un montón de dinero, lo es en esta economía en la que estamos, pero digamos, no son $30,000 la ciudadanía de ninguna manera. Yo escuché por ahí que alguien cobraba así como que... Voy a ir a trabajar con esa persona. Digo lo que cobro yo, dije.
Oye, pues estuvo muy interesante, hermano. No sé si se nos olvidó algo, se te pasó un mensaje que quieres dar a la gente ya para terminar esta plática. No, simplemente agradecerte a vos por la oportunidad. Creo que dimos mensajes que son importantes a las personas, que hagan las cosas de acuerdo a la ley. Es bueno que conozcan la ley, que vayan sin miedo, que vayan con el caso bien conocido para saber qué esperar, con respeto, con buena actitud. Y nada, simplemente agradecerte por el tiempo. No, gracias. Y pues no le hagan caso a la vecina, a la prima, a la tía, de que... Al que sabe sí, pero cuidado con la desinformación y los mitos que, bueno, hoy creo que hay varios mitos que desenmascaramos y bueno, ojalá que así haya sido. Ese era el objetivo, ojalá. Pues voy a dejar tus redes sociales, hermano, para que te sigan, tu TikTok, andas muy fuerte. Y igual si de repente, no, pues no tocaron ese tema, no dijeron esto, pues váyanse a su TikTok y ahí pues pueden... saber, o ya te pueden preguntar directamente, ¿no? Creo que respondes comentarios. Son miles de mensajes, hay videos que tienen hasta 30.000 comentarios, te juro que hago lo que puedo para contestar todo, es físicamente imposible, pero además salimos en vivo, hacemos videos todo el tiempo, que nos pregunte la gente, a mucha gente logro contestarle, es a veces difícil, pero lo intentamos. Bueno, pues ahí próximamente nos vamos a ver en Estados Unidos. Así es. Bueno, mi gente, pues ya tuvieron aquí a nuestro amigo Julio y nos vemos. Adiós.